Gracias por la compañía. Sean felices. Feliz fin de semana. Estoy pintando las paredes, escribiendo en ellas. En A Vivir las Rías no se pierde una. Este sábado volvemos al Rexenera Fest. Más paredes pintadas, más artistas, más conciertos, visitas y mucha programación paralela. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor. Sábado, entre la 1 y las 2. Te esperamos en Carballo. Voy a pintar las paredes con tu nombre. A Vivir las Rías. Maite González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos aquí una edición especial de Carrusel Tirando de Tres, porque a partir de las 8 de la tarde va a dar comienzo el tercer partido de la eliminatoria del playoff de ascenso a la ACB. Tercer partido que va a ser crucial, que va a ser clave, porque si pierde el Básquet Coruña en este encuentro que disputa frente al Guipúzcoa, el Básquet Coruña se quedaría, por tanto, fuera ya de este playoff de ascenso a la ACB. El partido se disputa en tierras vascas. Los dos primeros los ha ganado Guipúzcoa. El Leima ha caído, por tanto, en esos dos encuentros, y esto pone sobre la mesa, evidencia la dificultad de la empresa que tiene por delante el conjunto de Diego Epifanio. Y frente a eso, frente a todas las dificultades, la ilusión, la esperanza y la buena temporada regular que hizo el equipo naranja, esos son los elementos que ponemos sobre la mesa para tener también un elemento para la esperanza, para la ilusión y para desear que el Leima Básquet Coruña desde las 8 de la tarde gane este encuentro y por lo tanto tenga que disputar el cuarto. Será ya el domingo de nuevo también en tierras vascas. Va a narrar este partido como está haciendo a lo largo de estos especiales Carrusel Tirando de Tres. Fran Hermida, ¿qué tal, Fran? Buenas tardes. Marcos? Muy buenas tardes. Aquí estamos dispuestos a narrar ese tercer partido y esperemos que la primera victoria, porque tenemos ganas de estirar la serie si hace falta hasta el infinito. Queremos traerla de vuelta a Coruña y estamos desde luego esperanzados con que este es el año de los milagros. Si lo pudo hacer el Madrid en Euroliga, si Boston consiguió llevar la serie hasta el séptimo cuando ya parecía que tenían los dos pies fuera, bueno, ¿por qué no el Leima Coruña también, Marcos? Bueno, pues esos son los elementos, otros que sumamos a esos motivos también para la esperanza y la ilusión del conjunto naranja, del conjunto de Diego Epifanio. Nos van a acompañar en la retransmisión Fer Buendía. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nos va a acompañar también Pablo Alonso. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marcos? Bueno, Fer, impresiones, sensaciones, casi sensaciones, ¿no? Antes de que dé comienzo el choque entre Guipúzcoa y Leima Básquet Coruña, el tercero de esta eliminatoria al mejor de 5. Bueno, sensaciones de que hay que intentar salir con la cabeza limpia, olvidarse un poco de lo ocurrido y ser ese equipo que decía Epi de segunda vuelta. Llevarlo a un ritmo alto, yo creo, donde haya muchos tiros, muchas posesiones, muchos rebotes, que ahí somos dominantes, e intentar que Zubi pues no siga marcando el ritmo que nos ha marcado en los partidos de Coruña. Ritmo del partido, ¿no, Pablo? Sí, bueno, yo primero quería decir una cosa. Yo venía aquí un poco de bajón, pero claro, me ponéis aquí Apple Jam y Do The Evolution y ya estoy como una, claro. Ya estoy como una moto. Aquí vamos con todo, ¿eh? Ya estoy. Claro, sí. Y este ritmo de esta canción de Pearl Jam es la que necesitamos. Necesitamos eso. Hay que bien hilado, Pablo. Esto estaba hablado ya, desde el miércoles estaba hablado. No, necesitamos eso. Necesitamos poder intentar jugar a imponer el ritmo que nosotros nos gusta
y sacar al Guipúzcoa de ese ritmo tranquilo. Y yo creo que hay un aspecto clave y es que es entrar bien en el partido y ponernos por una vez nosotros delante y ser ellos quienes tengan que, bueno, pues jugar a otra cosa para intentar remontar el partido, que es algo que no hemos conseguido, ya no diría en toda la eliminatoria, casi en los 4 partidos que hemos jugado contra ellos. ¿Y eso cómo se logra hacer? Bueno, yo creo que el tema de correr tiene que estar en la cabeza de los jugadores. Cada vez que reboteemos, intentar ponerla rápido en el campo de adelante, ser muy agresivos, seguir confiando en esos tiros abiertos. Y luego yo creo que atrás igual tenemos que probar a provocarles más errores, ¿no? Pues con defensas un poquito más agresivas en el exterior o en el bloqueo directo, o incluso con alguna propuesta zonal, algo que les haga salir a ellos de ese ritmo donde se sienten muy cómodos, ¿no? De esa situación de o manos a manos centrales con Delas y a final de posesión donde la juegan muy bien, esas situaciones indirectos donde hemos tenido problemas, ¿no? Pues igual, no sé, es que igual hay que probar en un momento determinado a cambiar en los indirectos y a ver si la ponen dentro, que es novedoso para ellos y que tengan que postear. Bueno, probar diferentes cosas que les obliguen a tener que salirse de ese guión donde han estado muy, muy cómodos todo el rato, ¿no? Fran, el aspecto mental fundamental, ¿no? En un partido como este. A mí es que me parece la clave, porque yo la sensación que tengo es que de los 80 minutos que llevamos de eliminatoria, en 60 has estado absolutamente a merced de Guipúzcoa, ¿no? Y el miedo que tengo es que Guipúzcoa se te haya metido ya en la cabeza y a partir de ahí, pues eso, que veamos ese Leima Coruña pues con Corsé, que parece que es un equipo que está totalmente a contragusto durante todo el encuentro. Así que, claro, lo primero que tienes que hacer es limpiar la cabeza. Yo voy a ser muy contundente, pero yo diría aquello de, chicos, peor no va a salir. Es decir, estaba hace un rato repasando números, en lo que va de serie, en lo que va de estos partidos de playoff, el Leima es el equipo que peor tira de 3, es el equipo que más balones pierde junto con Alicante. Como digo, de 80 minutos en 60 has estado jugando a lo que ellos te proponen. Bueno, pues ya está, o sea, ya ha pasado, eso ya no tiene arreglo y lo que tienes que pensar es en hacer pues un partido distinto hoy. Yo me abono a lo que dice Fer. Hay que buscar sorprender porque los libretos que has usado hasta ahora no te han servido y por lo tanto, bueno, pues intentar buscar ese factor sorpresa, conscientes de que, y esto claro que es una perogrullada, este partido es el más importante, claro, es que si lo pierdes te vas a la calle, pero es el más importante también porque si consigues ganar, ya les metes la duda en el cuerpo, ¿no? El siguiente partido ya tienen que salir sabiendo que, ostras, o finiquitamos o volvemos a Coruña, ¿no? Y sin embargo, jugar con un 0-2 de ventaja es algo muy cómodo. Por eso yo casi diría que casi me parece más difícil el de hoy que el que pueda venir por delante. Sí, porque el cuarto se parecería, no sería igual, pero se parecería un poquito a otro quinto. Es decir, el equilibrio de presión más o menos llegaría a estar igualado, Pablo. Sí, no, desde luego yo creo que, bueno, el partido es hoy, lógicamente, porque es o win or go home, que dicen los americanos, ¿no? O ganamos o nos volvemos ya. Después, el siguiente, pues efectivamente, ya Guipúzcoa tendría esa presión de que como no ganasen la serie volvería aquí, que no sé si para ellos eso es bueno o es malo, visto lo visto, pero bueno, vamos a hablar del viernes. Yo ahora solo veo de aquí a las 10 de la noche. Bueno, dejadme un segundito porque nos vamos a ir hasta el pabellón en el que se va a disputar el partido. Allí está un viejo amigo, viejo conocido de Tirando de Tres, que es el coach Miguel Ángel Hoyo, y lo vamos a saludar en este tiempo especial de Carrusel Tirando de Tres. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos perfectamente, Miguel Ángel. ¿Cuáles son tus sensaciones, tus impresiones en estos minutos previos a que empiece este partido pues tan importante, ¿no, para el Leima Basket Coruña? Sí, bueno, sensaciones son difíciles. Está claro que es un partido complicado, que yo creo que un 0-2 nadie se lo esperaba y ahora hay que ver pues un poco lo que estaba diciendo Pablo ahora, cómo afrontar o ser capaces de afrontar solo un partido más. Entonces, no pensar que estás en 0-2 y pensar que hay que ganar hoy y ya está, nada más y tan difícil, ¿no? Pero es ahora lo más importante y lo mismo un poco a Guipúzcoa, pues que no caiga en esa relajación y saber que es otra final. ¿Habrías preparado más el aspecto baloncesto, el aspecto mental para este choque, Miguel Ángel?
Miguel Ángel se nos ha quedado bloqueado, pero vamos a ver si enseguida podemos recuperar esa comunicación con Miguel Ángel Hoyo, como decimos, desde allí, desde el pabellón en el que se va a disputar el partido, y esperamos a lo largo del encuentro pues poder charlar con él para conocer también sus impresiones en relación con cómo se va desarrollando el partido. Es que Guipúzcoa nos está bloqueando hasta los comentaristas. O sea, es una cosa, nos está anulando de arriba abajo Guipúzcoa. Espera, que creo que lo tenemos. Venga, Miguel Ángel, se ha liberado. Sí, se ha liberado. Sigues ahí, ¿no, Miguel Ángel? Sí. Sí, te decía, ¿qué habrías preparado más? ¿La parte deportiva o la parte mental? A ver, yo he visto los dos partidos en vídeo y creo que hay que hacer ajustes de las dos partes. O sea, la parte mental es muy importante, pero tengo claro que Guipúzcoa dominó los dos partidos en el juego. Atacó muy bien la defensa de bloqueo directo de Leima y ahí Leima va a tener que intentar hacer ajustes en esa defensa porque Guipúzcoa encontró muy bien huecos de cómo atacarle en bloqueo directo. Y después el ritmo del partido fue completamente el ritmo que quiere Guipúzcoa y también hay que intentar cambiar eso, o sea que hay que hacer un poco ajustes en las dos partes. Sí, sobre eso hay bastante coincidencia, ¿no? Sobre el tema del ritmo del partido, pero eso ¿cómo se hace? ¿Cómo se cambia el ritmo del partido y Leima consigue imponer su tempo de juego y no dejar a que Guipúzcoa juegue a lo que él quiere jugar? Pues parte de mejorar un poco tu defensa, que consigas que ellos tengan más pérdidas y después de rebote defensivo insistir en la transición rápida y en generar situaciones que Guipúzcoa no puede tener tan preparadas, porque Guipúzcoa estaba completamente preparado en cada sistema de Leima, porque era un 5x5. Hay que intentar quitarlos un poco de ahí para que ese ritmo de partido no sea igual. Cuando nos vamos a hablar de que ellos no tengan su ritmo de juego en su ataque, es lo mismo. Hay que buscar o zonas press o subir un poco la defensa o sorprenderles. No digo siempre, los 40 minutos es muy difícil, pero sí buscar momentos de partido donde les puedas a ellos cambiar un poco el juego que quieren, ¿no? Muy bien, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Si te parece, volvemos a charlar contigo en el descanso, a ver cómo marchan las cosas, ¿vale? Muy bien, nos vemos luego. Venga, un fuerte abrazo. Gracias. Miguel Ángel Hoyo en directo desde Iyumbe, el lugar en el que se va a disputar este partido entre Guipúzcoa y Básquet Coruña. Fer, ¿algún comentario en relación con la reflexión de Miguel Ángel Hoyo? No, yo creo que todos coincidimos un poco, ¿no? en ese tema de intentar correrles, de que no jueguen el 5x5, de arriesgar después de rebote defensivo. Y concuerdo plenamente en que nos han castigado mucho desde el directo, ¿no? Sobre todo un poquito más cuando lo ha jugado bloqueando Delas que Nurger, pero bueno, concuerdo plenamente en todo lo que ha dicho Miguel Ángel y claro que lo anímico pesa porque es muy importante, pero bueno, al final en Coruña no podemos reducir todo a lo anímico, ¿no? Es decir, no es tan sencillo como, no, es que estuvimos nerviosos y ellos no, o no metimos y ellos no, es que realmente fueron mejores, es decir, esto lo hemos hablado el lunes en Tirando de 3, jugaron a lo que quisieron, tuvieron las ideas muy claras, generaron el directo, generaron indirectos y nos incomodaron en todos los sistemas, no nos dejaron atacar fácil. Entonces, por ahí esa locura de la transición, ¿no? Eso de llegar jugando, de encontrar tiros en esquinas, correr rápido, jugar sin balón, cosas que parecen, bueno, sencillas. Desde ahí es importante. También es importante saber que este tipo de cosas, de correr, de tirar de esquinas, abrir, sí que van ligadas al acierto. Es decir, es importante que si corremos y levantamos un tiro de esquina rápido y no metamos, que no nos haga frenarnos porque nos interesa el ritmo alto, ¿no? Que al siguiente hay que cobrarlo y cargar el rebote, ¿no? Entonces, bueno, está claro que yo creo que va todo unido, ¿no? Cuanto más consigamos tiros abiertos y en llegadas, mejorarán nuestros porcentajes. Yo espero que no nos haga caer en la precipitación, o sea, que no confundamos el querer jugar rápido, el querer correr y tal con precipitarnos, ¿no? Nosotros ya, a ver, es verdad que durante toda la temporada, por eso de jugar a muchas posesiones, ataques cortos, hemos perdido muchos balones, es un poco nuestro hándicap y bueno, lo das un poco por empleado por el hecho de que, bueno, es parte del riesgo de querer jugar como juegas, pero al final estamos viendo que también eso nos penaliza mucho porque ellos apenas pierden balones y nosotros, yo admito que perdamos balones por intentar correr e intentar arriesgar.
vale, pero tenemos que intentar evitar perder balones pues por meter pases donde no toca, sobre todo en 5x5. El otro día pues hubo varias acciones, ellos colapsan mucho en la zona e intentamos meter balones a lo mejor a Lotana, que está rodeado por 3, bueno, pues creo que en ese sentido tenemos que intentar tener la cabeza fría. No es fácil. Incluso el otro día había errores en esos pases de vuelta, ¿no? Cuando metes el balón dentro y hay esa presión o te hacen el 2-1, entregas fáciles y se iban directamente fuera, ¿no? Hombre, yo ahí estoy contigo, Pablo. Fallar porque quieres ser tú, vale, perfecto. Y yo creo que por ahí a lo mejor es donde podemos ver un Leima Coruña un poquito más reconocible, porque además, yo no sé vosotros, pero la sensación en el ataque estático es como si te hubiesen robado el playbook y que se la saben todas. O sea, como que tú marcas jugadas que ellos ya saben por dónde vas a salir, y yo creo que también fruto, bueno, es evidentemente un símil, ¿no? Pero fruto de eso es que las anotaciones de Leima Coruña son irreconocibles por bajas, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto este año. Esta misma tarde, hablando con un aficionado de Leima Basket Coruña, decía, es que da la sensación que Guipúzcoa hubiese sido diseñado desde el principio para atacar las debilidades del Basket Coruña. Es decir, como si el objetivo único de la temporada del diseño del Basket Coruña fuese precisamente atacar las debilidades de Basket Coruña, ¿no? El diseño de Guipúzcoa. Bueno, 5 minutos para que comience el partido con la presentación, Fran, ya de los jugadores de ambos conjuntos para disputar este encuentro en un pabellón grande y en un pabellón que va a mostrar, bueno, bastante silla vacía. Sí, la verdad es que estamos hablando de otro de esos pabellones donde es complicado sentir calidez, bueno, muchísimas butacas, un recinto enorme, además donde también las gradas están ligeramente, digamos, alejadas del parque. Ya se ha presentado Leima Coruña, también ahora presentándose Guipúzcoa. Yo no me atrevo a decir cuántos aficionados puede haber, pero insistimos, muchísimas butacas vacías y sobre todo un recinto también donde, no sé, la gente que se sienta en los asientos que están más arriba, no sé qué visión tendrá del partido, pero vamos, es un recinto enorme, poquita calidez la que transmite, y esperemos que en este escenario se muestre más cómodo el Leima Coruña respecto a los dos partidos de Riazor. Recordamos, en la liga regular, Leima Coruña fue capaz de asaltar este escenario, de hacerlo además en una prórroga, ganó 78-85 en un día donde Lundqvist estuvo espectacular con 19 puntos, donde lució Barrueta, donde lució Filipovic, y ojalá pues hoy podamos ver una actuación coral, porque es lo que se necesita también, y una seña de identidad de este Leima Coruña a lo largo de toda la temporada. Bueno, pues que siempre hay gente dispuesta a remar y a sacar el equipo adelante. Sí, yo creo que además nos va bien este ambiente un poquito más frío, ¿no? Porque me da la sensación de que hubo en los dos partidos anteriores bastante ansiedad o síntomas de ansiedad en los jugadores de Leima Basket Coruña, y bueno, tener otro tipo de ambiente, y yo creo que esto, Pablo, Fer, le puede ir bien al equipo para tratar de reencontrarse de nuevo consigo mismo, porque al final yo creo que todo pasa por ahí. Bueno, yo creo que ahí hay un aspecto que a mí siempre me gusta en las eliminatorias de playoff, y es el hecho de que pues hayan viajado, hayan estado juntos, hayan hecho más piña, ¿no? Entonces, bueno, creo que para un partido de conjura como es este, pues es fundamental. Y bueno, sí que ahora que vemos otro plano del pabellón, aunque en el sonido ambiente pues se ve que hay ánimo, ellos intentaban tener hoy una muy buena entrada, con precios populares, intentando atraer a gente del baloncesto allí. Lolo Encinas comentaba en la rueda de previa al partido que esperaba ver si tenían 3.000 o 4.000 personas. Bueno, parece que está bastante alejado de eso, ¿no? Es verdad que es un pabellón para 11.000 espectadores, me parece, pero bueno, aún así no se ve mucha... Es que es casi el Coliseum, ¿no? Sí, es casi el Coliseum, ¿no? De pinta, ¿no? Un poquito más. Un poquito más, sí, porque yo creo que el Coliseo en sillas no llega a 10. Para que la gente se haga una idea, esto es un recinto Yumbe así un poco tipo plaza de toros, con una cancha en el medio, donde hay pues sillas alrededor del campo, donde hay pues estas gradas retráctiles, que esos son los que están un poquito más cerca de la acción. En la grada ya lo ves un poco más desde lejos, y yo insisto, los que se ven en las imágenes que están allá arriba en el poleiro, como decimos aquí, vamos, estos lo ven así un poco de refilón, pero es que
calidez, desde luego no es lo que transmite Jumbe, insisto, a ver si así también se nos queda hoy congelado este Guipúzcoa, porque es lo que necesitamos, un buen partido de Leima Coruña y a ver si también colabora Guipúzcoa, pues no mostrando sus mejores armas en una eliminatoria donde, bueno, pues estaba claro que había que tener vigilancia especial sobre gente como Jaworski o sobre gente como Carlson, pero donde ha aparecido también, pues por ejemplo, la figura de un Ander Martínez, que Pablo nos ha hecho un traje en los 2 partidos de casa. Sí, aparte Ander jugando un poco al baloncesto old school. Hace tiempo que no veía tanto tiro de media distancia como hace Ander, que domina magníficamente eso. Bueno, yo creo que Guipúzcoa también ha sido muy inteligente sabiendo que nosotros les íbamos a intentar parar a Jaworski, y sobre todo me parece tremenda esa madurez de un americano de 23 años que lleva toda la liga metiendo 20 puntos y que ahora llegan los playoffs y que se querrá vender y tal, y que haya sabido aceptar ese rol de decir, oye, yo voy a tener hasta un poquito menos de protagonismo, estoy esperando mi sitio, ha cambiado un poco hasta el juego. Jaworski ha estado toda la liga asumiendo muchísimo balón, generando él en 1 por 1 para sus tiros, y ahora no, está como ahí esperando su oportunidad, y me parece muy de alabar en un americano. Yo creo que eso es mérito del jugador, desde luego, y seguro que del staff de Guipúzcoa, el haberle hecho comprender que tenía que asumir esa función. Y están, bueno, pues esos que llamamos a veces outsiders, están aprovechando muy bien esas vigilancias que quizás les hacemos a Jaworski, y desde luego para mí Ander es uno de los jugadores claves, pero para mí el jugador clave de la eliminatoria está siendo Aitor Zubizarreta. Sí, ojo a las bases, ¿no, Fer? Porque han sido la extensión literal de Lolo Encinas sobre el parqué. Sí, bases que han dominado el ritmo, que han estado bien, que han generado un bloqueo directo, que han estado sobre ellos atrás, no nos han dejado correr. Entiendo que además son 2 chicos que tendrán pues bastante sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque son 2 chicos de Euskadi, bueno, han sido dominadores, y principalmente Aitor Zubizarreta, ¿no? Sobre todo porque ha acabado los partidos, y incluso, si no me equivoco, con cuarto entero un día. Bueno, sí, han sido claramente los 2 jugadores que han marcado todo, ¿no? Antes decía lo del playbook Frank. Yo creo que a estos niveles ahora mismo los playbooks son conocidos, tanto de un equipo como del otro. ¿Qué pasa? Que luego hay que interpretarlos, hay que jugarlos, ¿no? Y al final no es tan importante si juegas 4 lados, 5 lados, que el hecho en sí, ¿no? Si el poste bajo, el bloqueo o eso en concreto, ¿no? Pablo. No, parece que hay un cambio ya respecto al 5 inicial, es que va a salir Simeunovic en vez de Junior Barrueta. Bueno, pues es desde luego un cambio interesante, porque creo que es la primera vez, estoy seguro que es la primera vez en toda la temporada que Junior no sale de titular y que sale Jole Simeunovic. Quintetos en pista, Fran. Bueno, pues ahí están ya los quintetos, los protagonistas en este arranque de partido, con Ludvig, Simeunovic, Lotana, Filipovic, y finalmente creo que ha optado por alinear también a Barrueta en este quinteto titular. Entonces sale Jole de 4. Pues ahí está, pues primera novedad, desde luego intentando buscar esa sorpresa. Enfrente pues ahí están Carlson, Nurger, Jaworski. Bueno, allá empieza esto, balón arriba, primera posesión para Leima Coruña. A ver si hoy podemos contar una victoria del Leima, atacando Filipovic, moviendo el balón por fuera para Simeunovic. De nuevo bola para Filipovic, botando por el espacio central, la quería recibir Lotana abajo. La bola llega a Ludvig, se mete hasta adentro, muy agresivo, bombita y 2. Primera canasta para Leima Coruña. Primera ventaja para el equipo naranja, que se pone 2-0 en el Luminoso. Atacando ya el equipo vasco, lo hace por medio de Xavi Oroz. Ahí está Xavi Oroz en la bombilla, quería meter la bola para Jaworski, robó el balón Ludvig, se va arriba, 2 más para él. 4-0 ventaja inicial, esto empieza bien. Bueno, pues ahora solo hay que aguantar. Todos atrás. Ahora solo hay que aguantar y tal. Qué pena aquellos tiempos de las posesiones universitarias que no tenían tiempo. Primera falta del partido, se la va a anotar Simeunovic, el serbio. Comete esa primera falta. También ha habido muchos tramos del eliminatorio donde Leima Coruña apenas ha hecho ninguna falta. Sí, sorprendente que en el primer partido acabamos con 14 faltas, cuando somos el equipo que más faltas hacía en la liga, ¿no? Pues quizá también tenemos que aumentar la dureza. Decía Epi, y creo que tiene toda la razón, que ellos quizá habían comprendido mejor la dureza con la que se tiene que jugar el playoff, con más contactos. Y bueno, creo que es algo en lo que nosotros, que hemos sido duros durante toda la temporada, tenemos que hacer. Tenemos que aumentar el nivel de dureza y no dejarles jugar cómodos.
Recuerdo al final de los 2 primeros cuartos en el primer partido que la mayor parte de los jugadores de Leima Coruña no tenían ninguna falta. Insisto lo que digo siempre, no es que estemos haciendo aquí apología de repartir estopas, sino que las faltas son un recurso también. Filipovic de 2, dentro, nueva canasta de Leima Coruña, 0-6. Esto parece que empieza con una pinta bien distinta. Bueno, pues es lo que pedíamos, ¿no? Pedíamos una buena salida, meternos bien en partido e intentar coger una ventaja, y bueno, por lo menos yo creo que es la salida que queríamos para que mentalmente esa confianza que decimos tenerla. Entraba Jaworski con reverso incluido, la bola se le fue, atacaba Leima Coruña y ahora se le escapó el balón a Simeunovic, será saque desde el fondo para Guipúzcoa, pero bueno, no sé si es que nos queremos convencer, pero buen día parece otro equipo. Sí, bueno, hemos estado acertados, sobre todo ese robo de Lunskis, que es importante que se meta en partido. Hemos intentado jugar algún balón interior ya, ellos están más forzando desde el exterior. Bueno, inicio bueno, pero bueno, nada, va 1 minuto y medio, muy temprano para sacar conclusiones, ¿no? Bueno, estas sensaciones solo las habíamos tenido en aquel tercer cuarto, donde resucitó Leima Coruña. Lanzamiento ahora exterior, primer triple del partido, lanzamiento de 3 de Jaworski, muy solo en el lado débil, se levantó y puso ese 3-6 en el marcador. Ataca ahora Leima Coruña, lo hace de nuevo por medio de Filipovic. Hola para Simeunovic, devuelve para Filipovic, quería poner ese bloqueo Lotana, Filipovic se va para adentro, agresivo también de nuevo, el rebote es para Barrueta, para mí que hay una falta bastante clara, no la señalan los colegiados y ya viene a la contra Guipúzcoa, lo hace por medio de Solazzo. Mete bola abajo para Nurger, el pivote estonio, ahí está cuerpeando a la media vuelta, manita izquierda, dentro, 5-6, conserva aún un punto de ventaja Leima Coruña. Va a subir ahora la bola Filipovic, ahí está Leima Coruña maniobrando, marcando jugada. Filipovic madurando esa acción, sale de bloqueo, Barrueta se levanta desde la línea de 3, bola al hierro, rebote para la escuadra local. Ahí vienen los de Donosti por medio de Xavi Oroz. Quiere buscar el bloqueo de Nurger, no lo acaba de encontrar. Intenta aprovechar su ventaja física. ¡Qué asistencia! Bola para Nurger. Hay canasta y no sé si había falta previamente. Señalan ahí falta de Filipovic. Será banda para Guipúzcoa Basket. Se nos ha frenado un poquito el impulso inicial, Pablo. Sí, bueno, a ver. Dos más de Jaworski. Era de esperar, pero bueno, el equipo estaba intentando correr, hemos tenido un par de acciones que no hemos conseguido finalizar, pero lo que sí hemos conseguido ya que ellos en ataque se metan. Hemos defendido bien las primeras acciones, incluso forzándoles alguna acción, como aquella penetración de Jaworski, pero poco a poco ya se están encontrando más cómodos. Carlson le dio la primera ventaja al equipo local y ahora se metía para adentro con todo Ludwig. Y dicen los árbitros que hay falta en ataque, para mí sí, se precipitó ahí, yo creo que pensando más con el corazón que con la cabeza Ludwig. Bueno, ya está por encima en el marcador Guipúzcoa Basket, abortando la buena salida de Leima Basket Coruña. Sí, es que nos han hecho un 9-0 ya. Ahí está atacando de nuevo el equipo vasco. Tiene la bola Xavi Oroz en línea de 6.75. Ahí está cortando Carlson. Inversión de bola. Se levanta Solazzo. Nueva canasta del equipo local y 9-6 en el luminoso 10. Es una canasta triple, 10-6. Ya está remando contracorriente Leima Coruña. Ahí pone el bloqueo Lotana, bola para Simeunovic, se va con todo, dobla el balón para Lotana y finalmente dicen los colegiados que habrá saque de fondo para Leima Coruña. Con 10 segundos en el reloj de posesión, buscará esa acción el equipo de Diego Epifanio a poner la bola en juego Filipovic. Ahí está, atacando ya Leima Coruña, se ha quedado con el marcador ahí en seco en el punto número 6, se levanta desde 6.75, Filipovic se le sale de dentro, quería capturar ese rebote Carlson y finalmente será bola de fondo para el Leima Coruña. Nos hemos atascado, ¿eh? Sí, ellos están duros como toda la eliminatoria dentro, cuando recibimos un balón dentro, hay 3 jugadores que rodean, meten manos, no les importa conceder falta, pero bueno, tampoco hemos recibido hasta el momento y bueno, nos ha cortado eso la línea de anotación.
Sale Junior de ese bloqueo, se levanta, el triple va al hierro, lucha por el rebote Filipovic y se va a llevar otra falta el base. Un poquito de precipitación también, de ansiedad, ganas de agradar, y ahí está ya Filipovic que se tiene que ir por faltas y sale Jakovic. Cambio de GPS en el equipo, cambio en la dirección de juego. Sí, está claro que yo creo que hay jugadores de Lima Basket Coruña que necesitan enchufarse ya al partido, encontrar buenas sensaciones para obtener el máximo rendimiento. Bueno, pues a ver si poco a poco empezamos a recuperar esa versión de Lima Coruña que vimos en los primeros compases. Han corregido el marcador, aquella que Sí, daba yo inicialmente de 2 de Solazo, bueno, pues era de 2. Sí, no, estaba claramente pisando, ¿no? Yo ya dudo hasta de mí, ya. Ahí está jugando Xavi Oroz, bola para Jaworski desde 8 metros, se queda corta, el rebote va a ser para Barrueta, bola para Jakovic, a ver Lima Coruña si es capaz de atacar rápido, de hacer transiciones rápidas, ahí está el base letón, se levanta de 3, al hierro también, lo del lanzamiento de 3. Sí. Está siendo un viacrucis para el Lima Coruña. Sigue ese problema y en este tipo de partidos y contra este rival el acierto es un elemento muy importante, ¿no?, para el conjunto naranja. Hombre, si no tienes amenaza desde fuera, los interiores lo pasan desde luego peor, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora hay una falta en ataque de Solazo, el ex de Breogán, y sacará ya Lima Coruña. 5-0-7 para el final del primer cuarto, 9-6 Guipúzcoa con 3 arriba. Ahí está atacando el equipo naranja, la tiene Barrueta en poste bajo, consigue encontrar a Jakovic en línea de 3 y van a ser 3 tiros para el base letón Ingus Jakovic. Esa es una de esas jugadas que le gustan al jugador de Lima Basket Coruña, esos lanzamientos triples que en muchas ocasiones a lo largo de la temporada han llegado a ser 3+1. Así que ahí obtiene mucho rendimiento el jugador del conjunto naranja. Bueno, pues va a lanzar desde la línea de tiros libres, a ver si se desatasca el Lima Coruña, que rápidamente alcanzó esos 6 puntos, pero ahí se nos ha quedado clavado el primero de Jakovic dentro, con el 9-7 en el marcador. Aprovechaba Diego Epifanio para impartir ahí instrucciones a Lotana. Va a ir con el segundo de los lanzamientos el base letón de Lima Coruña, el segundo dentro también. Por ahora muy seguro, un jugador que ha alcanzado el 80% de acierto durante la temporada, y esperemos que ahora no tengamos el mal del comentarista. Hablábamos de los triples, de que no estábamos metiendo, pero es que yo creo que este de Jakovic es el primero que realmente hemos tirado en una buena posición, ¿no? Pies quietos, bien enfrentado, abriendo el balón, recibiendo de cara, entonces bueno, al final... Y con distancia. Sí, entonces es que al final realmente, pues lógicamente los porcentajes van a aumentar, lo decía Fer el otro día en tirando de 3, que hay tiros que puedes meter y que Barrueta puede meter esos tiros sin ninguna duda, pero lógicamente tus porcentajes van a ser más bajos en ese tipo de situaciones. El tercero de Jakovic también fue dentro, 9-9, igualada, y ataca de nuevo Lima Coruña, balón al poste bajo, Lotana, va a ser un 2+1, va a ser un 2+1. Y va a ser falta de Rauno Nurger, 2 puntitos para Lotana y un tiro adicional, 9-11, recupera la ventaja Lima Coruña, habrá tiro libre y buen día, si no he visto mal, el Lima ha cambiado a zona. Sí, que 2-3, ¿no? Hemos probado una zona después de tiro libre, no sé, después de canasta, y es lo que decía Pablo, ¿no? El triple de Jakovic viene después de un balón interior, ahora el 2+1 de un balón interior, más elaborado con un triángulo. Creo que tienen que estar por ahí las cosas, ¿no? Intentar que se cierren y luego encontrar esos pases, ¿no? El tiro libre de Lotana también lo convierte, 9-12, ventaja de 3 para Lima Coruña, 4-28 para el final del primer cuarto. Precisamente Lotana ha acabado ahí su labor de zapa y sale el pívot senegalés Abdou Diagne. Bueno, pues desde luego es una seguridad cuando acaban encontrando a Diagne dentro de la zona. Opta por no fallarlas porque las mete para abajo y esa seguridad le puede dar mucho a Lima Coruña. A ver si consiguen encontrar al 5 del equipo. Hay falta ahora sobre Rauno Nurger. Falta, a ver, yo creo que fue de Lundqvist, un hombre que siempre procura meterle intensidad y yo creo que incluso en algunos momentos le ha faltado pues esa intensidad a la hora de defender. Le ha echado en falta en algunos instantes el Lima Coruña cuando empieza ya a refrescar su quinteto. Diego Epifanio
Ha entrado Diagne, como decíamos, también entra Javi Vega y creo que también Alex Font, otro hombre, Pablo, que hay que recuperar cuanto antes porque no... en este tramo de la temporada no es ni sombra del Alex Font de la liga regular. Sí, es verdad que Alex hizo una primera vuelta magnífica y la segunda, bueno, pues empezó a perder. Yo creo que confianza, ¿no? Alex es un jugador muy de rachas, en el momento que entra on fire, pues es imparable, pero bueno, pues no ha tenido su mejor segunda vuelta. Se vio sobre todo el primer partido de la eliminatoria fallando hasta algún tiro bajo aro. Y es un jugador que lo necesitamos, sobre todo por eso, por la calidad que tiene, la capacidad que tiene de tirar de tres, pero también de penetrar, y en un partido como hoy se necesita todo el mundo. Hablábamos al principio de la retransmisión, pues lo que aportaba Ander, lo que aportaba Aitor. O sea, al final en Guipúzcoa prácticamente todos los jugadores están aportando, ¿no? Están jugando a su nivel o un poquito por encima. Y en el Leima, pues no, hasta el momento no. Entonces necesitamos en un partido como hoy que todos los jugadores rayen a su mejor nivel para ganar. Bueno, pues va a haber ahora lanzamiento de tiros libres, de nuevo para Jakovic, el primero se sale, 11-12, continúa dominando en el marcador Leima Coruña, 3:52 para el final del primer cuarto. Ahí va Ingus Jakovic con el segundo lanzamiento. Y adentro, 11-13, 2 arriba, el equipo coruñés, que ahora parece que sube líneas, Pablo. Otro aspecto que va a ser clave, evidentemente, son los tiros libres. En un partido que esperemos que sea igualado, pues lógicamente tener un acierto alto en los tiros libres va a ser fundamental. Ahora quería levantarse desde la línea de 3. Jaworski, recuperó Leima Coruña, transición rápida, se cuelga del aro ahí. Creo que era Barrueta el que llegó y la puso para abajo y ya está ahora con 4 arriba el Leima Coruña y además con autoridad. Qué buen robo, qué transición rápida. Este es el rock and roll que echamos en falta en el equipo coruñés. Ataca ahora Guipúzcoa. Ojo que hay otra pérdida de balón. Ahí viene Jakovic. Font a un lado, recibe bandejita dentro. 11-17. Salta la alarma en el equipo guipuzcoano. Lo tiene que parar Lolo Encinas, 3:09 para el final del primer cuarto. Guipúzcoa 11, Leima Coruña 17. Porque este es el Leima Basket Coruña que queremos, ¿no? Ese equipo agresivo en defensa, que sale rápido al contraataque, que trata como primera opción anotar con facilidad. Y eso es lo que, bueno, una de las claves que apuntábamos al principio, Fer, Pablo, imponer nuestro ritmo de juego, nuestro tempo, ¿no? Esa como clave fundamental para llevarnos este tercer partido. Sí, yo creo que es clave la propuesta defensiva. Vamos a hablar con una zona que en un momento determinado ajusta individual, que está apretando en primera línea y eso lo que ha hecho es cambiarles un poco el tempo a ellos, ¿no? Se han encontrado con 2 pérdidas, nos permite correr, lo hablábamos el otro día un poco a la inversa, ¿no? Cuando Guipúzcoa nos planteó la zona, que le salió mal el primer partido, ¿no? Que era un poco para cambiar el ritmo, ¿no? Para que Coruña no pusiera el suyo. Pues ahora Coruña se lo devuelve, ¿no? Ponemos una zona para que no puedan jugar a eso, a ver si hay alguna pérdida y que nos permita volar, y estamos volando. Y bueno, pues ahora mismo la situación, por primera vez en la eliminatoria, sí que parece que es un partido que en cuanto a tiempo está dominando Coruña. Y estábamos pidiendo un Leima Coruña que fuera capaz de sacar los contraataques, los 2 últimos, bien es cierto que viene a entrar robo, pero son contraataques, vamos, flash, pase, canasta, o sea, claro. Nada, no han durado nada los contraataques. Claro, es que los 2 partidos anteriores Guipúzcoa no ha tenido problema en taparlos con falta o con, bueno, o tratando de robar el balón, impedir esos primeros pases de salida para el contraataque y entiendo que esa es un poco la vía, ¿no? No dar opción a ese tipo de situaciones defensivas de Guipúzcoa para que realmente puedan funcionar esos contraataques del equipo local. Ya hemos conseguido 6 puntos de contraataque ya, que creo que es todo lo que a lo mejor conseguimos en Coruña en los 2 partidos, sumando los 2. Sí, porque aparte son 3 pérdidas, ¿no? Que es algo que ellos estaban haciendo muy bien. Se han encontrado esas 3 pérdidas. Esta última tenía bandeja, no sé muy bien quién era y la quiso doblar. Bueno, a veces es esto, atacar algo diferente te cambia un poco las cosas, ¿no? Y bueno, bien planteado por Coruña. Lo hablábamos en la previa, ¿no? Hay que intentar probar algo que les saque de ese ritmo y lo hemos conseguido. Intentaba el triple Alex Font, la bola se fue al hierro, ataca ahora Guipúzcoa que ha recortado en 2 puntos tras una canasta de Solazo, 13-17, ha entrado Zubizarreta en la pista, ha entrado también Mario Delas, ahí está el croata poniéndole el bloqueo a Zubizarreta, se atasca el base y juega ahora Jaworski en la línea de 3 emparejado con Diagne.
Menos mal se ha salvado de la falta Diagne, se libera ahora Solazo, el tiro va al hierro y de nuevo bola para Leima Coruña. Ataca Jakovic, ahí va con todo para adentro, quería encontrar a Diagne, demasiado precipitado, esto es lo que decíamos antes, ¿eh? A veces le quieres meter ritmo y acabas, pues eso, perdiendo balones tontos, ¿eh? Porque se fue ahora a la guerra contra todos. Jakovic, ahí viene Zubizarreta, tiene que pararse, quería dividir la zona, encuentra Mario Delas buscando un aliado, el pívot croata, la bola para Jaworski buscando posición de tiro, encuentra Zubizarreta de 3 y finalmente lo que entra es el palmeo de Solazo, que por ahora nos está haciendo un pequeño traje, 15-17, pero Solazo siendo la amenaza constante, Pablo. Solazo es un jugador muy experimentado ya. Recordemos ascensos con Guipúzcoa en su anterior etapa, ascensos con Breogán. Yo creo que, por ejemplo, aquí en el partido de casa, en el primer partido, cuando Leima hace ese gran tercer cuarto, es él el que sale al rescate y es un jugador que, bueno, es un poco menos espectacular que Jaworski, pero un jugador muy, muy, muy sólido, un grandísimo jugador para la competición. Bueno, ahora, ese palmeo pues no me lo esperaba, desde luego. No. Ese palmeo que ha metido ahí saltando contra la izquierda y tal, bueno, pues ya está. Son de esas cosas que... Alex en pista, ¿no, Fran? Sí, efectivamente. Ahí está Alex Hernández, de nuevo cambio en la dirección de juego. Bueno, está intentándolo con esos dos bases, en alguna ocasión, y ahí está Jakovic ahora en la línea de tiros libres. El primero lo ha fallado, vamos a ver si el segundo va dentro. 1-15 para llegar al final del primer cuarto, 15-17 para Leima Coruña. El segundo tiro libre ahora sí dentro, 15-18, 3 arriba en Leima. 7 tiros libres ya Jakovic en este primer cuarto. Un jugador que ha ido mucho a la línea en la liga y se está aprovechando del bonus y está consiguiendo ir. Lástima de esos 2 tiros libres que ha fallado. Ahí viene Mario Delas a intentar entorpecer el trabajo de la defensa de cabecera de Leima Coruña, penetrando Solazo, ahí está, la deja, bueno, de verdad, que lo aten como sea, 2 más para él, 17-18 el ex de Breogán, divirtiéndose en el parquet de Yumbe, quedan 46 segundos, 1 arriba el equipo coruñés, la tiene Jakovic, le pone el bloqueo Diagne. La bola llega a Javi Vega desde el 3, ¡dentro! Pues disparó, apuntó y mató Javi Vega. Es el primero que metemos, si no recuerdo mal. El primero que mete en toda la serie, Javi Vega. Javi metió uno en casa en el primer día cuando empezamos aquella remontada, ¿no? Bueno, pues nada. Tenemos espacio para contar muchos más. Ojo, ahora bola al poste bajo, va a ser un 2+1. Jugada desafortunada. Y apareció, ya sabéis quién, este chavalito que está encantado de jugar contra Leima Coruña. Ander Martínez recibió debajo del aro, la levantó y 2+1 para poner el 19-21 y tirar un tiro libre. De verdad, nos tienen tomada la medida. Bueno, Solazo ahora afortunadamente se va al banquillo, a ver si se queda ahí un ratito. Pero lo de Martínez es espectacular. Sí, pero Aleix ahí tiene que dar más. O sea, le tomó totalmente la espalda a Ander, y Ander, que no es un jugador explosivo, como para que te haga una puerta atrás y que te rompa. O sea, fue un corte casi a cámara lenta y Aleix no puede perder ahí la vista de su jugador. Y un detalle que me está gustando mucho y nos está haciendo daño es lo bien que está bloqueando Mario Delas. Es decir, no hace falta ir corriendo, no hace falta... Espera que voy contigo, Fer, que quedan 6 segundos. Posesión, Leima Coruña la va a levantar. Bombita dentro, queda un segundo. Y ahí se va a acabar el primer cuarto con esos 2 puntos que celebran Aleix Font, que está necesitado de aciertos. Se acabó el primer cuarto, se va con ventaja Leima Coruña en el marcador. Fran, Fer, digo. No, nada, estaba comentando lo bien que está bloqueando Mario Delas, ¿no? Que bien en la primera, en la colocación corporal o cambiando los pies en el ángulo o en el repic y siempre salen liberados, ¿no? No hace falta ir muy rápido, ni ser muy físico, ni nada. Él solamente con fundamentos, cambiando el pie de pivote, cambiando el ángulo, está permitiendo que los pequeños generen ese bloqueo siempre, ¿no? Yo creo que Mario lo está haciendo muy bien y nos está complicando la defensa del bloqueo.
Bueno, en todo caso, otra pinta, ¿no, Pablo? El partido, lo que llevamos de cuarto con respecto al conjunto de los dos partidos anteriores. Sí, más reconocible el Leima y bueno, ya no solo que vayamos por delante, sino que hemos conseguido 23 puntos. Puede que sea la máxima anotación cuarto de Leima en la serie. Había un grave problema, hubo un grave problema de anotación, ya no solo en los dos partidos del playoff, en todos los partidos que se ha disputado contra Guipúzcoa, el Leima Basket Coruña ha tenido problemas de anotación, y si anota por debajo de sus guarismos normales, ahí sufre el equipo de EPI. Sí, esto lo comentaba también Lolo Encinas en la rueda de prensa ayer, ¿no? Y decía que ellos saben que a 80 puntos tienen complicado ganarle al Leima. Ellos tienen que jugar a que nosotros nos quedemos en menos de 70. En cuanto consigan eso, pues tienen mucho más a favor. Bueno, yo espero que al Leima también le haga lo que estábamos pidiendo, tener esa confianza de saber que les podemos jugar, que les podemos atacar, que esto que EPI ha estado trabajando y su cuerpo técnico que ha estado trabajando esta semana, pues está funcionando, y yo creo que eso es fundamental en las cabezas de los jugadores, decir, joder, mira, lo que hemos planteado nos está saliendo, venga, vamos a salir, creemos en el plan de partido. Y aparte estamos anotando bien, con un porcentaje de triple que no lo tengo delante, pero intuyo que no es precisamente positivo, que seguimos teniendo ese problema, pero que hay alternativas a esas situaciones, ¿no? Que también puedes anotar alto, aunque tus porcentajes en el triple no sean precisamente buenos. Sí, no está habiendo acierto tampoco en los dos lados, ¿no? Sí. De fuera, la verdad que no es un partido de acierto elevado, pero es lo que hablamos antes, ¿no? Si tú corres y anotas 6 puntos de, pues casi gratis, si tú aún encima vas a la línea, que decía Pablo con Jankovic, pues claro, son puntos regalados, ¿no? Son los puntos gratis que nos gustan a los entrenadores, porque te permiten no depender del 5x5, te permiten no depender del acierto y te permiten, pase lo que pase, estar en partido, ¿no? Al final, esos 6 puntos es lo que cambia, estar arriba ahora 4 o estar 2 abajo, ¿no? Pues son claves, ¿no? Hay que intentar seguir por ahí y a ver ahora con Alex Hernández si vamos a intentar castigar desde el bloqueo directo, que ellos sufrieron muchísimo para parar a la pareja Alex Atú en el segundo partido. Arrancó el segundo cuarto y hay falta ahora que comete la defensa del Leima Coruña, un Leima que tiene en pista a Alex Hernández, a Jakovic, Alex Font, Diagne y Javi Vega. Ahí está esa primera falta, 19-23, 4 puntos arriba el Leima Coruña. Enfrente Ander Martínez, está Mario Delas, Zubizarreta y también Xavi Veraza en pista. Ahí está atacando el equipo vasco, se libera Ander Martínez, tirito a 5 metros a tabla, el rebote va a ser para Atu, la tiene ya Alex Hernández. Ahí está botando delante del Zubizarreta, un base que yo creo que está disputando más minutos de los que podía caber esperar al principio de la serie, descansando durante mucho tiempo Xavi Oroz. Mal balón ahora, buscando a Javi Vega en la línea de 3, roba el equipo donostiarra. Ahí está ya en campo de ataque dirigiendo, marcando jugada Zubizarreta. Ahí está Aitor Zubizarreta recibiendo el bloqueo de Delas, quería buscar a Delas, sin embargo acaba encontrando en la línea de 3 a Mikel Motos, bola al hierro, la bola vuelve a Zubizarreta, otro triple y este sí que va adentro, 22-23, no se pueden permitir segundas oportunidades. No, desde luego, es el segundo triple que mete Guipúzcoa en el primer cuarto, 1 de 7 Leima, 1 de 6 Guipúzcoa, y este es el típico triple que tiene un porcentaje de acierto alto, ¿no? Cuando te coge un rebote, estás esperando en la línea de 3, es el tiro yo creo que más entrenado de todos los jugadores, ¿no? Recibir a pies quietos y tirar, eso lo tiene muy, muy mecanizado. Bueno, pues no ha arrancado bien ahora Leima Coruña, va a ser de nuevo balón para Guipúzcoa. Ahí está Zubizarreta emparejado con el Alex Hernández, defensa individual en esta ocasión en el Leima. Ahí viene Zubizarreta, se ha quedado ahí en el mismatch con Diagne, de nuevo han recuperado, está Alex Hernández intentando robarle la bola, se levanta Zubizarreta, dentro, vaya serie que está haciendo Zubizarreta y tiene que parar el partido. Diego Epifanio le ha dado la vuelta al marcador Guipúzcoa, 24-23, esos 5 puntos consecutivos de Zubizarreta y los errores del equipo naranja ponen otra vez por debajo en el luminoso a los coruñeses. No ha entrado bien en ese cuarto el Leima, Fer. Sí, bueno, han entrado ellos bien, es cierto que lo que decía antes Pablo, ¿no? Nos anotan de rebote ofensivo, de palmeo más que de rebote, más de palmeo, pero sí que es un tiro muy que trabajamos mucho los entrenadores, ¿no? Generalmente cuando tú rebotes ofensivo lo que entrenas es para subirla ya, y si no puedes subirla lo que trabajas es con los exteriores para levantar un tiro rápido
porque como sabéis, desde que hay 14 segundos en rebote ofensivo, consideramos los entrenadores que es la mejor opción, ¿no? Generalmente rebote ofensivo, subir, tiro rápido o si no un directo. Y ahí ese tiro de Zubizarreta ajustamos mal, le ganamos el tiro y ahora esta ha sido quizás una canasta de mérito de él, ¿no? La punta de Alex y no... Pero bueno, tiempo muerto para parar el ritmo, yo creo. Es un tiempo muerto más anímico que el baloncesto, yo creo bueno, vamos a intentar seguir dominando, vamos a intentar seguir arriba, no cometer errores tontos como esa falta en ataque que nos han pitado y volver al partido. Y va a cambiar Epi, quita a Alex y mete a Lumfis, vuelve a un esquema más clásico con Ingus otra vez al base. Ingus que está jugando muchos minutos debido a las faltas de Filipovic y que ha jugado minutos de escolta y a ver cómo le afecta, pero ya sabemos que es un jugador que él pues aprieta mucho en defensa, tiene mucho desgaste, entonces a ver si tanto minuto no le acaba pasando factura. Bueno, pues a cara de fondo Leima Coruña, de nuevo balón en juego. Ahí va a continuar con el mismo quinteto en cancha Diego Epifanio, a ver qué novedades llegan desde esa pizarra. Quería presionar la salida de balón de Leima Coruña, ha salido bien el equipo naranja. Ahí está jugando Jakovic, buscando ya esa acción el cuadro coruñés, a ver si empieza a recuperar esa fluidez de los primeros instantes. Ahí está atacando Leima Coruña, lo hace Ludwig, pedía una falta, finalmente consigue levantar ahí ese balón y va a ser falta de Ander Martínez. Bueno, también es bueno que se vayan cargando de faltas y que el Leima pueda acudir a la línea de tiros libres, donde por lo menos en el primer cuarto pues no estuvo acertado, desde luego, el equipo naranja. Demasiado forzado para mí, Sí. es decir, demasiado forzado. Hemos intentado jugar con 4 botes, con 3 choques. Bueno, nos han pitado falta a favor, pero esto puede acabar. Es decir, creo que han buscado demasiado esta situación que no era tan clara al poste ahora. Diagne levanta la bombita delante de Delas, la bola se pierde por la línea de fondo, será bola para el Leima Coruña. Tendrá 14 de posesión el equipo naranja. Ahí marca jugada desde la línea de fondo Jakovic. Se intenta liberar ahí para un tiro Javi Vega. No consigue levantar la bola. Está ahí peleando con Xavi Veraza. Se va por línea de fondo. Ha hecho lo peor y al dejarla se ha pasado de frenada. A veces sale lo más complicado y nos relajamos ya pensando que la canasta está dentro y no es canasta hasta que no pasa el aro. Ataca Guipúzcoa. Ahí viene Motos, se intenta meter por dentro. Uy, qué caída más mala ahora. Creo que es de Alice Font. Qué mal ha caído Alice Font, ha tropezado. Bueno, afortunadamente se levanta con la ayuda de Mario Delas. Y será de nuevo balón para Guipúzcoa. Sí, caída fea, caída fea. Sí, pues se ha podido hacer daño. Sí. Afortunadamente se ha levantado rápido. Vuelve Filipovic. Esas ocasiones como las de Javi Vega hay que anotarlas, es decir, ya hemos tenido problemas con ese tipo de situaciones debajo del aro, con canastas aparentemente fáciles y esas son las que tienen que ser sí o sí. Sí, es que tienen que ser puntos, canastas de muy alto porcentaje, tiros de muy alto porcentaje. Ya en el primer partido fallamos infinidad de ellas bajo aro y como decía antes Frank, ¿no? Javi lo tenía hecho y pues eso no se puede. No, y que había ventaja. Esta sí que era, igual que la de Lunkis me parecía forzada con Ander, yo creo que Javi contra Xavi Veraza al poste tiene esa ventaja, Claro. ¿no? Y ahí podemos generar. No, y se fue muy bien por línea de Sí. fondo, es decir, yo estaba pendiente de si era canasta o 2+1. Sin embargo, pues le faltó ahí, como dicen los italianos, ¿no? La finezza ahí de dejarla suave. Bueno, ahí viene precisamente buscando esa línea de fondo Diagne, mi madre, le ha dado una paliza de las, perdón, no era Lotana. Sí. Le ha hecho 4 faltas en una, Pero bueno, la han señalado los colegiados. 24-23, 1 abajo Leima Coruña, 7-0-1 para llegar al final de este segundo cuarto, para llegar al descanso. 4 no sé, pero 3, pero claras. Y eso es lo que lleva haciendo toda la eliminatoria Guipúzcoa. No les duele en prenda, cuando reciben ahí saben que están en desventaja, sobre todo con nosotros interiores. Falta, otra falta si no pitan la primera y otra si no pitan la segunda y a línea de fondo y vuelve a jugar. Trío arbitral es muy veterano, ¿eh? Los 3 árbitros llevan muchos años en el Leporo, Ángel de Lucas, Carpallo y Bravo. Y la verdad que por experiencia no va a ser hoy, ¿eh? Ay, por Dios, quería salir ahora rápidamente. Filipovic se botó el balón en un pie y será saque de fondo para Guipúzcoa. Sigue 1 arriba Guipúzcoa en el luminoso, vuelve Junior Barrueta. Nos está faltando Barrueta también, ¿eh? Está faltando, bueno, pues esos triples que levantan a la gente del asiento. Y seguro que en Guipúzcoa no los va a levantar mucho. Pero bueno, que levante a la afición de Leima Coruña, que lo sigue desde casa. Ahí se mete Zubizarreta. Bueno,
Falta de Lotana es de estas faltas que yo digo, o sea, las pitas por inercia. Ves a uno que hace así un aspaviento y que medio se trastabilla y pitas falta, porque tampoco parecía que Lotana haya hecho nada en esa acción. Pero bueno. No, es que se la pita Lumfis, ¿eh? Es que a mí me parecía, se la pita Lumfis en la ayuda, que Lumfis tampoco está muy convencido. Es que normalmente cuando anda Lotana por ahí le suele caer. Sí, pero bueno, es verdad que al entrar Lumfis estira la mano, yo no sé si le toca o no, pero el árbitro se la pita doble. Atención ahora de las debajo del aro, mete la Chavarrueta e impide la canasta. Es que esta es de las faltas que hay que hacer. A mí lo que me fastidia de esto es cuando es el 2+1 porque haces la faltita, ¿no? O sea, si, como decía aquel, si das. Sí, no la levante. Pero mi sensación es que atrás hemos perdido un poquito de chispa. Sí. 2 ataques hacia atrás, hemos conseguido un tiro completamente liberado de Zubizarreta, que por suerte salió, pero tiró muy solo a pies quietos. Ahora mismo Ander Martínez, que antes no sé quién dijo que no era explosivo, con toda razón, nos ha roto en el close-out muy fácil, debajo de aro, nos cogen el ofensivo. La sensación es de que esa chispita defensiva con la que salimos al encuentro nos está faltando un poco. Quizá venga conectado con no anotar delante, ¿no? Claro. Es que estamos atascados ahí en la anotación. Llevamos 3 minutos y medio de cuarto y no hemos conseguido anotar. Y atrás ha habido algunos desajustes que han provocado canasta fácil o falta de Guipúzcoa, y por eso se va Lundqvist y entra de nuevo Simeunovic. Yo creo que Lundqvist le está poniendo mucho corazón pero poca cabeza. No le acaban de salir las cosas a un jugador, bueno, completo donde los haya. Tiros libres para Delas, el primero lo marró, ahí va el segundo dentro. Un jugador que en su etapa de Obradoiro pues destacaba por tener una buena manito, sobre todo a media distancia. Aquí ya hace otras cosas. Aquí la canasta la mira poco, pero reboteando, defendiendo y poniendo bloqueos. Vamos, y mira, precisamente hablando de bloqueos, falta en ataque de Leima Coruña. Pues creo que se la va a quedar Lotana, que tiene un problema este chico poniendo los bloqueos. Pablo, ¿cuántas veces le pitan? Yo creo que ha sido para él, ¿no? No, Lotana no. Ha sido de Barrueta. De Barrueta, sí, porque Lotana, de hecho, no se había movido. Él estaba ahí y Barrueta... Sí, Lotana no estaba... Sí, Barrueta ha sido. Pero bueno, lo que decimos, estamos casi 4 minutos de cuarto, no hemos conseguido anotar y estamos ya en bonus, o sea que... El cuarto es de traca. Sí, el cuarto está siendo muy malo. Bueno, pues ojito que a partir de ahora las faltas van a llevar siempre a Guipúzcoa a la línea de tiros libres. Bombita ahora de Ander Martínez, 2 más para él, 2 puntos más para Guipúzcoa, y Ander Martínez que está preguntando si en caso de pasar a la Final Four pueden volver a jugar contra el Leima Coruña, porque desde luego vaya 3 partidos que está haciendo. Viene Filipovic, mete el balón para Lotana, se cuelga Lotana. Ahí está machacando el aro rival y recortando diferencias. 27-25 para Guipúzcoa. Queda 5:30 para llegar al descanso. Y ahí está ya en pista el equipo, en cancha de ataque, el equipo vasco. La tiene Jaworski, se levanta a media distancia. No entra, lucha por ella Delas, pero yo creo que va a ser canasta porque tocó por debajo del aro Lotana. Y van a ser 2 puntos para el equipo local. 29-25 para ellos. Si toca la red, ¿no? Sí. Sí, hemos visto ya 2 veces a Guipúzcoa, o 3 veces ya jugando una situación de pistol con Jaworski, que es que pone un directo hacia línea de fondo cuando llega el base y luego coge el flare del grande. No ha encontrado tiro para él, pero la canasta de Ander viene de ese desajusto antes, ¿no? Él encuentra una cinta de tiro, comparte al lado contrario. Bueno, situación que aquí no mostraron mucho en Coruña y que parece ahí un poco novedosa. Bueno, y ahora yo creo que hay que empezar a buscar un poquito más también a Simeunovic en el poste bajo, porque tiene ventaja clara de físico con su par. Y de hecho ahora le metían ahí un balón abajo y bueno, pues afortunadamente hay ahí falta y sacará de fondo Leima Coruña. Insisto, yo creo que ahí en ese emparejamiento pues puede encontrar alguna grieta. Va a sacar el equipo coruñés, 5-0-3 para el descanso, 4 abajo el equipo de Diego Epifanio. Saque desde la línea de fondo, la tiene Filipovic, más allá de la línea de 6.75, le quería poner el bloqueo Diagne, ahora sí, no acaba de encontrar una buena posición, se queda emparejado con Dela, se levanta desde la línea de 3, ¡dentro! Triplazo de Filipovic, cómo la enchufó el croata, 29-28 para Guipúzcoa, pero ya llueve un poquito menos. Ahí está jugando el cuadro local, se levanta de nuevo desde 6.75, vaya pedrada Ander, que no todos los días es martes de carnaval, pero el rebote es para los guipuzcoanos, se mete hacia adentro Aitor Zubizarreta, que se ha llevado 2 golpes, va a ser falta, y por lo tanto tiros libres para Guipúzcoa.
Bueno, y ha entrado Alex Galán, ¿no? Si no me equivoco, ha entrado en pista, que no había jugado hasta este momento. Ellos en la segundo cuarto nos están haciendo daño en el rebote ofensivo. Durante el primer cuarto creo que solo nos habían cogido un rebote ofensivo, también nosotros solo uno a ellos, pero en este segundo cuarto ya van varias oportunidades y estamos 3 jugadores contra uno, no podemos permitirnos perder esos rebotes. Sí, estamos atascados delante, ¿no? Porque vimos la canasta de Lotana, que sí que estuvo bien en la continuación, pero por ejemplo, esto de Filipovic ha sido un ataque con 7 botes, sin elaborar, sin salir a bloquear. Es decir, ha sido una canasta de talento muy bonita, está muy bien, pero esas son las que decimos que, bueno, se dan 1 o 2, pero no puedes jugar siempre a eso, ¿no? Nos han cortado el ritmo, no hemos corrido en este cuarto, han cambiado un poco el ritmo, ¿no? El partido está jugando un poco lo que quiere Guipúzcoa, y eso que para mí, Guipúzcoa está atacando un poquito más rápido que en Coruña, ¿no? Yo creo que ellos parece como que tengan un poquito más de prisa, no sé si es fruto de la ansiedad de verse por debajo, verse igualado. Bueno, pues los 2 tiros libres de Aitor Zubizarreta los convirtió, por lo tanto 31-28 para el equipo vasco, 3 arriba, faltan 4-24 para llegar al descanso. Ahí está atacando Leima Coruña por medio de Filipovic, quería liberarse Barrueta para encontrar una posición de tiro, el que viene Simeunovic en la bombilla, la deja para Lotana. Lotana entrega prácticamente en mano para Filipovic, ahí está, quería meter la bola adentro, pero hay pie de Mario Delas, ahí falta finalmente y será bola de banda. Ellos solo han hecho 3 faltas, Insisto, a lo mejor para desatascar en momentos como estos, que bien te vendría poder pasar por la línea de tiro libre. Va a haber ese saque desde la banda para Filipovic, buscando ahí recibir Simeunovic, entrega de nuevo para Filipovic. La busca en el poste bajo Lotana, delante del Delas, se levanta Lotana, dentro, canasta Leima Coruña, 31-30, lo dejó a Delas con el molde. Bueno, importante que Lotana también se vaya sumando ahí a la anotación y que tenga un papel importante, en este caso con este tiro a media distancia. Ataca ahora el cuadro guipuzcoano, ha entrado en cancha Xavi Oroz, también Solazo, era precisamente el que mueve la bola, el ex de Breogán, enfrentado ahora a Lotana, ahí está intentando buscarle un quiebro, se mete hacia adentro, la deja suavemente y 2 puntos para él. Bueno, en ese emparejamiento Lotana, pues poco tiene que hacer, ¿no? Juego de pies ahí, está desde luego totalmente vendido. 3 arriba Guipúzcoa, 3-23 para llegar al descanso, bola debajo del aro para Barrueta, la deja dentro, 33-32, apretándose de nuevo el marcador, ahí está presionando Filipovic, la salida, la subida de balón de Xavi Oroz, marca jugada, toca cabeza, recibe el bloqueo de Delas, encuentra a Ander para Solazo en línea de 6.75, se quería levantar desde la línea de 3, está apretando ahora Leima Coruña, quedan 2 segundos de posesión, 1, ahí está Solazo, bola al hierro y la bola ya es para Leima Coruña, ahí viene a la contra, no ha sido capaz de encontrar ventaja en el contraataque Leima, la bola es para Lotana, se da media vuelta, canasta y falta de Mario Delas, entró por el medio, dividiendo zona Lotana, reverso incluido y falta de Mario Delas, es un 2+1. Se la jugó ahí Lotana, sí. Se la jugó. Y hay una pensé que era ataque, con eso te digo todo. Sí, bueno, yo creo que supo controlarse un poquito y giró bastante bien, pero sí, corrió riesgo. Y hay una cosa que está clara, fíjate en los contraataques, como Barrueta, que normalmente juega en esas transiciones abriéndose para esperar el tiro, y aquí lo que está haciendo es rápidamente ir a postear para, bueno, aprovechándose de la ventaja física que tiene sobre Jaworski y también, bueno, para intentar penalizarle cargándole de faltas. Bueno, pues Lotana ha puesto de nuevo en ventaja a Leima Coruña, el adicional se sale, 33-34 para el Leima, 2:40 para llegar a descanso. Ahí sube la bola Xavi Oroz. Jugando el equipo guipuzcoano, le ponen el bloqueo ahí a Carlson debajo de la canasta, recibe solo, menos mal que falló de manera incomprensible y ahí está Leima metiéndole velocidad al juego. Viene Jakovic, quería poner la bola abajo a Lotana, se la regaló prácticamente a Xavi Oroz. Estas son las que no se pueden fallar, las que no se pueden regalar. La tiene Solazo delante de él, ahí apretando la defensa Simeunovic. Solazo la deja para Carlson, línea de 3, desde la línea de tiro libre prácticamente. La falló, el rebote fue de nuevo para Guipúzcoa y ahora va a ser 2+1 para Solazo, que nos la devuelven. Y vaya día el de Solazo, que nos está haciendo un traje, Pablo. Y cuarto rebote ofensivo de Guipúzcoa en este cuarto. Al final
son además cuarto rebote ofensivo que yo creo que en todos al final nos han acabado generando y en más de uno un 2+1. Un triple de Zubizarreta, este 2+1 de Sollazo, otro 2+1 antes. Al final son aspectos que marcan el partido. Sí, yo creo que estábamos en un momento ofensivo bueno, que lo dijiste tú antes, en las llegadas y con Lotana generando mucho y era un momento para coger ventaja, pero atrás ahora mismo estamos un poco desaparecidos. La que falla Carlson, entra el primer shuffle en el bloqueo, sí, nos lo comemos, recibe bajo de solo. Ahora la que falla Nurger, le dejamos un tío de 4 metros completamente liberado, que bueno, sí que es cierto que es mejor que tire Nurger que otro, ¿no? Pero, y otro rebote. Cuando hablábamos el viernes, creo que era pasado, que Guipúzcoa, de los 8 equipos de playoff, es el peor equipo del rebote, ¿no? Bueno, pues hay... Y aparte que esos son rebotes casi de tema individual, o sea, sí, bloquear un poco el rebote, ser más duros, y es eso. Esta vez, otra vez estaba Sollazo uno entre 3 jugadores, o sea, es el segundo rebote que nos cogen con un jugador entre 3 nuestros, ¿no? Creo que ahí tenemos que ser más duros en el rebote defensivo. Bueno, un apunte, trabaja bien la cantera donostiarra el encontrar los espacios libres para jugar, porque en los tiempos muertos sale una chavalada a jugar una pachanga ahí al campo y tal, y juegan como 40 contra 40. O sea, como en el patio. O sea, es normal, o sea, que esta gente cuando juega 5 para 5 ve auténticas autopistas, vamos. Impresionante, media Donostia jugando ahí en el descanso. Bueno, pues estamos a punto de llegar precisamente a eso, al descanso, ¿eh? Nos quedan 2-0-3 y van a haber tiros libres para el cuadro local, para el equipo de Lolo Encinas, que había dado con la pócima para desactivar a Leima Coruña, y ahora veremos si ha encontrado Diego Epifanio la que le puede hacer daño a Guipúzcoa. Va a haber el tiro adicional para el cuadro local, la mete Solazo. Y ahí vamos al ataque ya de vuelta, 35-34, 36-34, 2 arriba el equipo vasco, jugando Leima Coruña, encontrando ahí a Jakovic, con Jakovic y con Filipovic ahora mismo en pista, más Diagne, más Galán y Simeunovic. Bueno, pues a ver, saque desde la línea de banda a la altura del banquillo de Leima Coruña, 11 de posesión. Recibe Jakovic, le ponía el bloqueo Diagne, Jakovic se va para adentro, ¡qué bombita también! A lo Juan Carlos Navarro, ahí está el base letón, poniendo la igualada a 36. Nos queda minuto y medio, ahí está jugando Jaworski, delante del Jakovic, viene a ponerle el bloqueo Nurger, encuentra en poste bajo, ahí se está quedando muy dormido Leima Coruña, la levanta Nurger, el balón se va al hierro y viene ya a la contra Leima Coruña a atacar el cuadro de Diego Epifanio, la tiene Filipovic, de nuevo poniendo bloqueos Diagne, amagaba con levantarse Simeunovic, ahora sí que lo hace, ¡oh, madre de Dios, vaya pedrada, por Dios! Vaya pedrada, vamos, agua absolutamente, y regala la posesión Leima Coruña. Falta un minuto para el descanso. Xavi Oroz, que amagaba con irse hacia adentro. Ahí están intentando liberar a Jaworski, se levanta Oroz desde 6.75, lanzamiento muy plano, rebote para Diagne. Va a jugar para ponerse por delante en el marcador en Leima Coruña. Viene Filipovic, le han hecho falta, no la pitan. Liberado Jakovic, de nuevo balón para Filipovic. ¡Triple! Disparó Filipovic, la puso dentro. Ahí levanta los 3 dedos el croata. Se la dan de 2, él la pedía de 3. El tema es que es canasta y ventaja para Leima Coruña. 36-38 para los naranjas. Y hay tiempo muerto ahora mismo en Iyumbe para preparar las últimas jugadas de este segundo cuarto en este partido que enfrenta a Guipúzcoa Basket frente a Leima Basket Coruña. Segundo triple, me parece, ¿no, Pablo? No, fue la dio de 2 de Lucas. Exacto. Y es más, y Filipovic, como le pedía el triple, de Lucas le ha amenazado, le ha dado aviso de técnica. La siguiente le pitará técnica. Bueno. A ver, estábamos para ver si se ofrecía alguna repetición. A mí me ha parecido de 3, pero bueno, el colegiado estaba justo al lado, lo ha visto mejor. Realmente De Lucas estaba pegado y en el momento que levanta el tiro, De Lucas ya está marcando que es de 2. Claro, en la imagen que tenemos de la tele está corta tapando, por las rodillas. Claro, en la repetición corta por la rodilla y en el tiro inicial, pues... Yo ya he puesto por Ángel De Lucas, que creo que es un buen tío, además, sí.
y creo que si él lo vio tan claro. Sí, yo estoy convencido que es de 3, digo de 2, perdón, pero la cosa es eso, lo de la amenaza de técnica. Gente tan correcta, yo que iba a decir aquí que nos están robando. Vi un tuit, creo que fue hoy, en el que decía una técnica en 2023, como un jugador le pasa el balón al árbitro así un poquito tal, le pida técnica, comparado con una falta normal en el año 87 entre unos Celtics contra los Detroit Pistons. Hombre, vamos. Bill Laimbeer obligaba a que hubiera un forense en la cancha. Wow, unas hostias de la Espera que quedan 20 segundos para que acabe esto. La tiene Jaworski, se mete por el medio. ¡Qué reverso, qué técnica, qué canasta! Y es un 2+1. Hay que rendirse al baloncesto y a la calidad de este tío. ¡Qué técnica individual! Divide la zona, hace el reverso, la deja mansita y aún encima falta y adicional. Y qué adicional bueno, para ponerse por delante. Sí, la verdad es que ahí Diagne, un espectáculo. Ahí Diagne tiene que imponerse un poquito más. O sea, un jugador como Jaworski, que es un jugador pequeño y además es que después de ese reverso no ha saltado, ha dejado la bandeja desde muy abajo. Sí. Ahí Atu tiene que imponer, tiene que ser el Tavares de la Liga LEP. Joder. Sobre todo no regalar el 2+1. Eso sobre todo claro, en esa situación, si está muy lejos, si ve que nos llega, pues no regalarlo, ¿no? El adicional dentro, como era de esperar, en el tío que tiene mejor porcentaje del tiro libre en la LEB Oro. 17 segundos para el descanso, 1 arriba Guipúzcoa. Habrá una posesión de Leima Coruña, ha vuelto a la cancha Alex Hernández, que es precisamente el que sube la bola, con Jakovic ahí a su derecha, con Diagne, con Alex Font. A ver, el Leima si es capaz de conseguir llegar al descanso en ventaja. Ahí está la conexión, Alex Diagne, abajo Diagne. Canasta de Diagne, 1-0, Jaworski desde su casa y se va. El Leima Coruña en ventaja al descanso. Esto, vamos, es para publicarlo a los 4 vientos porque hasta ahora no lo habíamos visto. Tiempo de descanso en Illumbe, 39 Guipúzcoa, 40 Leima Coruña. Pues es la primera vez que aparece Atu en ataque. Yo creo que es la primera vez que logran conectar con él, que desde luego había sido hasta el momento quizá nuestro mejor argumento ofensivo en la serie a nivel... Bueno, yo digo a nivel interior y a todos los niveles. Creo que es con lo que más les habíamos hecho daño. Está claro que Lolo también habrá trabajado el impedir eso. Y bueno, aunque solo sea desde un punto de vista mental, el poder irse uno arriba y estar en el descanso por primera vez arriba en la serie, pues bienvenido sea. Bueno, Lástima que esto no haya sido el final del partido. A mí me valía ya, ¿eh? Y destacar, y ya estaba. y destacar que todos queremos en la vida un amigo como es Alex Hernández para Diagne, porque Claro. es que se las pone de, venga, va, remata esto, chaval. Sí, O sea, sí. la asistencia es brutal. Es brutal. La verdad es que las parejas de mejor entendimiento, de los mejores entendimientos en el básquet Coruña, una es Alex Hernández Diagne, la otra seguramente también Jakovic Diagne. De hecho, ahí en esa bombita de Jakovic, yo creo que en esa que anota Jakovic se aprovecha un poquito también de la duda que genera, porque andaba por ahí Diagne y a lo mejor la defensa de Guipúzcoa estaba pensando que la bola podría ser en aliu para Diagne. Pero bueno, estamos en tiempo de descanso, 39-40, gana el Leima Básquet Coruña, solo gana de 1, pero gana, y eso, Fer, buen día, pues es un elemento importante para irse al descanso de otra manera. Sí, sobre todo porque además ese pequeño atasco que tuvimos en ataque los primeros minutos del cuarto, yo creo que los últimos se ha solventado, ¿no? Hemos encontrado la canasta, la verdad que nuestros grandes cuando han atacado, el Otana ha sacado sus ventajas y bueno, es cierto que el partido está más en guarismos de Básquet Coruña que de Guipúzcoa, es decir, no es nadie se dominio por parte de ellos. También es cierto que el nivel de acierto exterior ha sido bajito por los equipos y me da la impresión que ha tenido menos acierto en este caso Guipúzcoa, ¿no? Es decir, yo creo que ellos ahora mismo pues igual llevan solo 2 triples, ¿no? Sí, no, llevamos 2 triples cada equipo. Ellos con 2 de 11, nosotros con 2 de 9. Lo que sí, estamos tirando menos de 3 de lo que habíamos tirado en los primeros partidos. En los primeros partidos, bueno, no sé si estábamos más o menos al nivel de triples y de tiros de 2, pero hoy llevamos 14 de 19 en tiros de 2 y 2 de 9 en triple. Lo que decimos antes, ¿no? Que se puede mantener alta anotación sin necesidad de recurrir al triple, especialmente cuando en el triple pues no estás acertado. Nos vamos hasta Illumbe. Miguel Ángel Hoyo, ¿qué tal? ¿Cómo has visto esta primera parte, Miguel Ángel? Hola, muy buenas. Bueno, yo creo que ha habido 2 cuartos muy diferentes. Un primer cuarto donde claramente Leima ha conseguido tener diferente ritmo de juego, provocado más por las alternancias defensivas.
y un segundo cuarto donde el ritmo de juego lo ha recuperado Guipúzcoa y donde ha tenido un mejor ritmo de partido y ha vuelto a encontrar las ventajas que creo que ha encontrado en los dos primeros partidos. Lo que pasa es que hoy no han tenido el acierto, sobre todo en el tiro exterior, y por eso creo que la ventaja ahora mismo no es de Guipúzcoa. En todo caso, digamos en la segunda parte del segundo cuarto ha logrado recomponerse un poquito el Básquet Coruña, ¿no? Sobre todo en cuanto a la anotación. Sí, ha vuelto a encontrar el anotar, pero están mucho más incómodos porque el partido vuelve a ser un calco de los dos primeros, donde los dos equipos están jugando 5-5, donde Guipúzcoa en su ataque encuentra buenas ventajas, pero hoy no ha finalizado bien, y donde Leima, pues más un poco por el talento individual, tanto Filipovic como Jakovic, como encontrando alguna vez a Diagne o a Lotana, pues consiguió volver a recuperar esa anotación, ¿no? Pero para mí claramente el ritmo de juego ha cambiado en el segundo cuarto otra vez, desde que Leima, no lo digo por la zona, pero las alternancias que hubo, enseñaron por dos veces. No fue un triángulo y dos, pero enseñaron claramente dos cara a cara y tres jugadores cambiando entre ellos. Era casi un hombre con tres jugadores en cambio y dos cara a cara. Enseñaron la zona, se fueron arriba, hubo un 2 contra 1 en medio campo. Eso le generó a Guipúzcoa el no saber leer el ataque y fue lo que le atascó. En cambio, el segundo cuarto Guipúzcoa sí encontró ventajas. Muy bien, Miguel Ángel, pues hablamos de nuevo contigo al finalizar este encuentro. Muchísimas gracias. Muy bien. Nada. Venga, un fuerte abrazo. Bueno, pues las impresiones desde Iyumbe de Miguel Ángel Hoyo, siguiendo también allí en el pabellón en directo este partido entre el Leima Básquet Coruña y Guipúzcoa, de momento con victoria por la mínima del conjunto naranja, 39-40. Sí, Fer, quizá vimos alguna cosa táctica más en el primer cuarto que en el segundo por parte de Epi, sobre todo en esas situaciones defensivas, ¿no? Y nos había ido bien y hemos vuelto en el segundo cuarto a un partido más convencional de estos enfrentamientos entre Guipúzcoa y Leima Básquet Coruña. Sí, yo creo que lo ha explicado muy bien Miguel, ¿no? Que esas alternativas, lo hablamos aquí también en el primer cuarto, nos hicieron dominar el ritmo porque perdieron 3-4 bolas, corrimos, se jugó otra cosa, ¿no? En el segundo hemos vuelto un poco a la normalidad y sí que yo tengo la sensación que en el segundo cuarto el ritmo se ha vuelto a jugar un poco a lo que quiere Guipúzcoa. Con esa diferencia, ¿no? que hablamos antes, que hoy ellos no están acertados, ¿no? Es decir, han cobrado algún tiro que hablamos aquí cómodo de Zubizarreta, de algún otro jugador, de Ander, que no han metido, ¿no? Es cierto que la defensa de Coruña sobre Jaworski sigue siendo buena, hoy no está siendo capaz de generar, pero sí que es cierto que sin ser malas ahora mismo, las sensaciones eran mejores al finalizar el primer cuarto que al finalizar el segundo. Sí. Pablo, y este esquema de partido, este ritmo de partido nos conduce directamente al acierto. Es decir, el ritmo de partido de la primera parte sí que nos permite otro tipo de alternativas para estar por encima en el marcador. El tempo de partido, el ritmo de partido, el modelo de partido del segundo cuarto nos hace depender del acierto. Sí, no, en el momento que nosotros no podemos conseguir canastas fáciles de correr, pues al final nos quedamos en un 5 para 5. Y pues sí, lógicamente dependemos de ese acierto. No estamos tampoco consiguiendo tiros liberados de tres. Sí es verdad que este último no triple de Filipovic sí se mueve bien el balón y al final se consigue un tiro fácil, un tiro cómodo, pero no recuerdo posiciones claras de tiro hasta el momento. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que antes decías lo del tiro de dos, que estábamos tirando más de dos, pero es que yo creo que en este caso es inteligente, ¿no? Porque al final tenemos una superioridad física muy potente. Es decir, nuestra plantilla es más larga, es más fuerte físicamente, es menos veterana, pero en ese sentido somos claramente superiores, ¿no? Entonces, no hay por qué levantar esos tiros, salvo que sean claros, ¿no? El de Filipovic lo ha hecho muy bien Pablo. Filipovic hace un relocate manual, él penetra, la suelta y se recoloca, esto que hace mucho Stephen Curry en NBA, ¿no? Que nos encanta ver, pues lo ha hecho Filipovic. Pues bueno, pues ahí sí es un buen tiro, pero yo tampoco creo que haya mucha necesidad de evocar los triples y el acierto si podemos seguir generando cerca de pintura, y yo creo que cerca de pintura les estamos haciendo daños. Mario Delas debe tener 2 faltas, yo creo. No. ¿No? Una. No, ellos, el único que tiene 2 faltas es Miquel Motos.
Yo también pensaba que sí, me había parecido escuchar a Fran cantar. Nos engañó Fran. Fran le pitó dos. Fran le pitó dos. Son las ganas de verlo fuera. Sí, pero de hecho en el tema de faltas, Guipúzcoa solo 10 faltas, el único que tiene 2 es Mikel Motos, y sin embargo el Leima tiene 14 faltas y toda la línea exterior, contrariamente a lo que ha pasado la temporada, que han sido nuestros 5 los que han sufrido, en este caso tenemos a toda la línea exterior cargada. Ole Lundqvist tiene 3 faltas, Jakovic, Filipovic, Aleix, Junio tienen 2 faltas cada uno. Bueno, pero es lógico, Pablo, porque al final todo el juego de Guipúzcoa se genera desde el exterior. Es decir, claro. Ellos no dan un balón al poste. Es decir, no... Claro. No, y aparte, vamos a ver, yo creo que ahí tenemos que ser más agresivos. Si tenemos eso intentar robar balones que conseguimos al principio, bueno, pues si no robamos, pero por lo menos que seamos más duros. Al final tenemos un montón de jugadores ahí para poder rotar, ¿no? O sea que bueno, no me importa que gastemos faltas en ese sentido. Sí, bueno, y aparte Fran, que tienes que ser un poco más contundente, es que durante muchos minutos de los 2 primeros partidos, los 2 de casa, hemos visto un Leima Coruña muy blandito y ahí es donde es imposible poder hacer frente a este equipo. Tienes que ponerle las cosas más complicadas y yo creo que las faltas están ahí para usarse. Mira, hay otro dato interesante. Ellos llevan 4 balones perdidos al descanso, 9 nosotros, pero esos 4 los perdieron en el primer cuarto. No han perdido ningún balón en el segundo cuarto. O sea, lo que hablaba antes Miguel Ángel, ¿no? De que el ritmo se ha vuelto... Y esas alternativas defensivas, ¿no? También del Básquet Coruña, que bueno, que al principio bloquearon también un poquito a Guipúzcoa Básquet. No sé si en el segundo cuarto, en el segundo tiempo, Epi volverá a utilizarlo. Volverán, yo creo, volverán. Sí, pero fíjate, ellos, entre esos 0 balones perdidos y esos 3 rebotes ofensivos, pues al final, claro, están teniendo muchas más posesiones. Un dato para la esperanza, y es que solo les hemos permitido 3 asistencias. Ellos habían asistido muchísimo en los partidos de Coruña y ahora, bueno, lo que están anotando, pues están anotando más de rebote ofensivo, de canasta a partir de ese juego individual. De que las que se fabrica Jaworski. Pues efectivamente, o las que se fabrica Sollazo. Yo creo que ese es un escenario más interesante para Básquet Coruña, que se tengan que fabricar las canastas. Es que esos tiros de 5 metros que nos hicieron tanto daño en Coruña han desaparecido por fin, porque bueno, evidentemente nos habían hecho mucho daño y hemos conseguido controlarlos, ¿no? Así hemos encajado 39 puntos sin estar acertados. Yo en el segundo cuarto he echado un poquito más de nivel defensivo, más de control de rebote, ya pensando en romper, ¿no? En abrir un poco la ventaja, ¿no? Con esto no estoy diciendo que estemos mal, pero sí que, bueno, que podíamos estar un poquito mejor, ¿no? Y con su poco acierto podíamos irnos con puntitos más de renta, ¿no? Es que, a ver, para nosotros es fundamental intentar hacer un break en el partido, llegar en una situación así. Hay que hacer un poquito de peto. Creo que la presión y los nervios para Leima serían interesantes. No obstante, yo esa imagen que estoy ahora visualizando de comparar a Filipovic con Stephen Curry me acaba de dar confianza. Desde que lo ha dicho Fran, Fer, lo estoy visualizando y me acaba de dar el relocate, luego la... Desde que le llamáis a Riazor o Forno ya me creo todo. Bueno, pues estamos en tiempo de descanso en este Guipúzcoa 39, Leima Básquet Coruña 40, con un buen primer cuarto para el conjunto naranja, un poquito más flojo en el segundo cuarto, aunque bueno, en la segunda mitad del segundo cuarto se ha conseguido maquillar un poquito la situación, porque bueno, en el primer cuarto la anotación fue prácticamente mínima, fueron entrando las canastas en la segunda parte de ese segundo cuarto y ha permitido recomponer un poquito la situación. Sí, fíjate que cuando iban 4 minutos, me parece, de segundo cuarto, no habíamos anotado todavía, ellos llegaron a hacer un 10-2 y al final hemos metido 17 puntos en 6 minutos, ¿no? Hemos hecho un 5-15, un 10-15 en esos últimos minutos de... Bueno, esos últimos, no tan últimos, ¿no? Sí, si hacemos 6 minutos de cuarto, ¿no? Si hacemos proyección nos iríamos a los 80 y estamos ya en unos niveles conocidos para el Básquet Coruña y unos niveles complicados para Guipúzcoa. Pero bueno, a ver, Guipúzcoa tampoco es un equipo que anote poco, ha anotado 77 puntos de media en lo que va de competición, ¿no? Pero en cuanto más arriba se vayan los guarismos del partido, estamos más en nuestra línea. Pero sí que es verdad que, bueno, pues yo estaba más... contento al acabar el primer cuarto que ahora, ¿no? Lo que pasa es que también, por hacer la lectura positiva, Pablo, en los partidos de casa vimos un Guipúzcoa que en cuanto pegó el tirón se te fue.
Y en el primer partido, bueno, más o menos aguantó ahí un poquillo con aquella reacción en el tercer cuarto, pero la sensación era de que empezaba el pulso y te llevaban el pulso ya. Y bueno, se ha visto un Guipúzcoa que pegó un tirón después de la ventaja inicial de Leima Coruña en el primer cuarto, que también lo intentó mediado el segundo cuarto para conseguir esa ventaja donde yo creo que también ellos están más cómodos. Es decir, Guipúzcoa es más Guipúzcoa también en esta serie porque se ha tirado muchísimo tiempo siempre jugando con ventajas de 8, de 10, no nota la respiración de Leima detrás de las orejas, y sin embargo hoy ha intentado los 2 tirones y no ha sido capaz, y bueno, yo creo que por ahí también se puede hacer una lectura positiva. Sí, pero bueno, también es verdad que yo creo que en el segundo partido llegamos al descanso igualados, no sé si 2 abajo o algo así, y comentábamos, ¿no?, en el pabellón que yo le tenía miedo a que Guipúzcoa se pusiese 6-8 arriba por la comodidad con la que ellos juegan, y yo creo que es fundamental que nosotros ahora hagamos una salida después del descanso pues del nivel que la hicimos al principio de partido, ¿no?, para estar nosotros mandando, porque sí que me da mucho miedo que ellos cojan esos 6-8 puntos donde se encuentran, como dices, Fran, muy, muy cómodos. Bueno, pues esto va a empezar, ¿eh? Han acabado ya esas tareas de activación, luego de pasar por el vestuario, escuchar la charla, las indicaciones de los coaches, y ahí están ya haciendo los corrillos. En breve tendremos el quinteto y en nada se va a reanudar este partido donde el Leima está por delante en el marcador al descanso, algo que todavía no habíamos visto en lo que va de serie. Al final, bueno, la imagen, yo insisto, no soy de calcular, pero al final la imagen es de pabellón, no sé si decir desangelado, pero desde luego muchísima butaca vacía, ¿eh? Claro, es que tanta capacidad, y a lo mejor el número de personas tampoco son tan pocos, ¿no? Pero es que tanta capacidad y verlo de esta manera, pues sí que ofrece una imagen desangelada. Insisto, yo creo que esto le va bien al Básquet Coruña para sacudirse un poquito la ansiedad, la presión y tener un ambiente un poquito más tranquilo. Seguramente están animando a tope y hemos podido escucharlo, pero bueno, sí que es una imagen, bueno, que un poquito fría, ¿no? De un pabellón enorme para, bueno, pues para una categoría que recibe el número de personas que recibe, claro. Es algo que nos cuentan muy a menudo los jugadores del Liceo, ¿no? Esa fama de que el Liceo juega en una pista donde, bueno, se transmite frialdad y tal. Posiblemente es de las pistas donde entra más gente y donde hay más público. Lo que pasa es que cuando juegan en Cataluña lo hacen en pabellones de 1000 pelados de capacidad, y claro, 1000 y lleno es algo muy distinto a 5000 con 2500, ¿no? Dentro, claro, como pasa a veces en el Palacio de los Deportes. Claro, y le ha pasado al Básquet Coruña cuando jugaba en la Polideportiva, ¿no? Ahí íbamos 400, 500 personas y aquello era un hervidero, y muchas más en el Palacio de los Deportes de Riazor, en Oforno, como te gusta decir, Fran, sí. Pues es muy diferente, ¿no? Bueno, pues va a comenzar esta segunda parte en este enfrentamiento entre Guipúzcoa Básquet y Leima Básquet Coruña. Tercer partido, es una auténtica final para el conjunto de Diego Epifanio, porque en caso de derrota pues se acabaría la temporada para el equipo naranja. Ahí está Alex Galán, que va a ser el hombre que ponga el balón en pista. La juega ya con Goran Filipovic. Ahí está jugando el equipo coruñés, ahora metiendo esa contundencia de Galán. Ahí juega por dentro, saca la bola, circulación hacia la línea de 6.75. Galán, perdón, era Alice Font, bola al hierro y ataca ya Guipúzcoa. 39-40, un puntito de margen para el equipo coruñés. Ahí está Jaworski jugando, mete balón fuera para Solazo, absolutamente solo desde el 6.75. Primer triple de la segunda mitad. 3 para Solazo, que le da la vuelta al marcador. 42-40 para los vascos. Pablo, así dejando a un hombre como Solazo absolutamente solo, así no hay manera. Sí, 16 puntos lleva ya Solazo, que está siendo el hombre del partido. No es un gran tirador de 3, ha mejorado con el tiempo, pero claro, si lo dejas tan solo, pues lógicamente su porcentaje de acierto va a ser alto. Y ahí Lotana, pues un tiro regalando, un tiro que... Espera que viene Solazo de nuevo, triple que en esta ocasión no encuentra la red y ya ataca Leima Coruña, lo hace por medio de Filipovic, con Barrueta, la pide abajo Solazo, peleando ahí con Carlson. Ahora le llega el balón a Lotana se va hacia adentro, la falta de Nurger es clara. ¿Cómo que no? Por Dios, ¿no lo ha pitado? No la ha pitado. Bueno. Y la segunda, Font. Es que a mí me parecen las dos, pero... Es que son clarísimas las dos. Vamos, que Lotana se había quedado incluso ya parado pensando que le habían pitado la falta.
Sí, le faltaba irse al tiro libre, vamos. Bueno, nos comimos otra puerta atrás, Sí. la falló Jaworski, que se quedó absolutamente solo. Yo creo que fue la soledad ahí la que le molestó. Filipovic, bola para Alex Font, se mete por dentro, le mete la bola a Font a Filipovic, solo desde debajo del aro, 2 puntos para el base del Leima, que pone de nuevo la igualada en el marcador. A mí es que me parecieron 2 faltas. No, fueron clarísimas. Flagrantes, la primera vamos. es que es eso, va Lotana y Nurger, aunque salta brazos arriba, pero va desplazándose, y después la otra Alex Font clarísima también. Ahí se han comido el silbato los árbitros. Bueno, pues ahora hay falta del Leima Coruña. Creo que es Alex Galán el que ha cometido esa infracción. Sí. Y será bola de banda para el cuadro donostiarra. A Xavi Oroz precisamente a poner esa bola en juego. Ahí está, combinando ya con Nurger. Alguna bufanda naranja hemos visto en esa imagen. Sí, está Juan Carlos Fernández Herrero y su familia está ahí detrás del banquillo. Ahí está atacando Solazo, se quería dar media vuelta, se queja Barrueta de que le ha sacado el codo a pasear. El colegiado dice que la falta es del jugador del Leima Coruña. Bueno, pues otra más para el quinteto del Leima. Es la tercera de Junior. Falta sí, pero cuidado, que no acabemos buscando jugadores por el banquillo al acabar el partido. Estaba defendiendo bien Junior, yo creo que se calentó al final con el brazo, Sí. pero que él estaba defendiendo muy bien, muy duro, no le sacaba ni un palmo, era mantener un poquito ahí el tipo. Sí, porque Junior al poste es más fuerte que Sollazo. Balón para Carlson, se va hacia adentro, la suelta con mano derecha, no encuentra canasta, el rebote es para Lotana, contraataca Filipovic, ahí está, le pone el bloqueo, Lotana, la bola para Les Font, que se mete hacia adentro contra la humanidad, y nada, pues al final bola para Guipúzcoa, nos puede a veces la ansiedad, Jaworski solo, línea de 3, al hierro. Bueno, pues ahora esto es más de pim pam pum. El ritmo de Leima Coruña, viene Barrueta, se mete, finta, se va hacia adentro, se han tragado el pito y ahora hay canasta de Alex Font, ahora hay tiro adicional. Bueno, pues menos mal, Sí, lo arregló ahí el Leima. Los árbitros que habían estado pitando bastante en la primera parte, pues ahora parece que están permitiendo mucho más contacto, ¿no? Y eso no nos beneficia. La de Barrueta también me parece una falta bastante evidente, la que cometen sobre Barrueta, pero bueno, la bola llegó a Font, metió esos 2 puntitos y el adicional también, ventaja de 3 para el Leima Coruña. 7 minutos para llegar al final del tercer cuarto, 3 arriba Leima, 42-45. Y menos mal, porque había tirado un triple absolutamente solo Jaworski. Sí, Jaworski ha fallado una canasta solo, bueno, solo no, pero con mucha ventaja casi. Bajo aro, y después el triple, que para él es una bandeja, vamos. Bueno, pues ahí está jugando el equipo que viste de azul de arriba abajo. Oroz con Jaworski precisamente en la corona, ahí en la cabeza de la zona. Mete bola para Solazo, Xavi Oroz. La bola que llega por fuera para ese tiro de Mike Carlson, que no encontró canasta. Ahora sale Leima a la contra. Jugadores por el suelo, casi le pitan la falta en ataque a Alex Font, que si se la pitan tampoco pasaba nada, pero es en defensa y será bola para los naranjas. Mira, yo creo que hubo una falta en la salida del contraataque que no Sí, pitaron. de Carlson. Sí, de Carlson. Justo en la salida. En la salida. Sí, pero con la de Font se os cortó la respiración. Bueno, sí, más que nada porque él fue a protegerse del golpe poniendo el brazo por delante y... Yo creo que... No, y Xavi lo hizo muy bien, Xavi Oroz pone muy bien el pecho, que ya lo hizo en Coruña. Bueno, yo creo que es el momento ahora de romper un poquito, porque hemos sobrevivido a lo que decías tú, 2 tiros cómodos de Jaworski, un tiro cómodo de Carlson, no han entrado, más 3, no sé si es merecimiento, pero es el momento de apretarlo, claro. Ahí está atacando Leima Coruña, el balón, bueno, ha sido un rebote ofensivo, ataca de nuevo el equipo de Diego Epifanio, se va hacia adentro, Font la pone a tabla y dentro. Pues ventaja para el Leima Coruña, 42-45, de esta no nos acordábamos casi, bueno, pues haciendo peto, como decía Marco San Luis, y a ver si no se nos agujerea el peto. Viene Solazo ahí, mete un balón a poste bajo, recibiendo de espalda a Xavi Oroz, y hay falta. La protestan los jugadores de Leima Coruña. Sí, Xavi Oroz, claro, al poste tiene una ventaja grandísima sobre Goran Filipovic.
Más 5, que esto sí que, salvo el 0-6 de hoy, no lo vimos nunca. Sí. Más 5 es momento clave. Sí. Están fallando tiros cómodos ellos. En esta locura hemos encontrado ventajas nosotros. Es la primera vez en toda la eliminatoria que en la segunda parte estamos por delante. Bueno, pues va a ser un puntito menos porque el tiro libre de Xavi Oroz lo ha convertido. Jugador que, bueno, pues es garantía en esa línea de tiros libres, un 87% de acierto. Y ahí el primero está dentro, 43, 47, 5:55 para el final del tercer cuarto. El segundo lanzamiento también lo convierte y la ventaja se va a quedar en 3. Atacar Leima Coruña. Ahí juega el cuadro naranja por medio de Lundqvist, que ha entrado en pista. Tiene Alex Galán con el jugador sueco, se mete ofensivo, ahí agresivo el Leima Coruña en esas acciones. Filipovic, bola adentro, ahí combina bien el Leima y hay canasta de Lundqvist. Buena acción ahí colectiva, Pablo, de los nuestros. Sí, muy bien ahí Galán y doblando ese balón. Importante que poco a poco otros jugadores vayan encontrando su momento, ¿no? Metiéndose todos. Bueno, pues el que encuentra su momento también es Jaworski. Sí, este no quería. Bueno, esta estaba clara, ¿no? Menos 5, equipo pasándolo mal, ataque bueno de Coruña, se le va a jugar, para eso está y bueno, esos son los buenos. Esta es mía, dice, Claro, esta es mía, que para eso me pagan. De todas formas está bien Leima Basket Coruña, buscando esas situaciones que decía Fer Buendía en el descanso, más cerca del aro, más en la pintura y está en un buen momento el conjunto de Diego Epifani. Y lo intentaba ahora Filipovic, que ese lanzamiento de 3 no encontró el hueco del aro y atacará ahora Guipúzcoa para ponerle igualada en el marcador o incluso ponerse por delante. La tiene Xavi Oroz por esa bombilla y está intentando robar a Alex Font y va a ser balón para Leima Coruña. Bueno, pues ha entrado entonado Alex. Muy bien, ahí Alex, agresivo. Sí. De todas formas, yo creo que se equivoca Filipovic en ese ataque, con 4 botes, un tiro. Vamos a ver, estamos generando mucho desmover el balón de dentro, estamos generando mucho en close-out con Alex Font, muy agresivo. Sí. Muévela un poco más, no tengas esa prisa, no le quieras devolver el triple de Jaworski, déjate encontrar esa ventaja que estás encontrando de manera colectiva. El contraste entre esa jugada y justo la anterior de ataque de Leima Basket Coruña. Sí, pues ahí están jugando de nuevo los del equipo coruñés, Alex Font con Javi Vega que tiene ventaja ahí, ¡ay, qué mal balón! La pierde Alex Font, es que menuda pedrada de pase, viene Xavi Oroz, la cede para Jaworski. 2 puntos Jaworski, empate en el marcador, 4:20 para llegar al final del tercer cuarto. El pase fue una auténtica venganza, ¿eh? No, y es que encima Alex estaba moviéndose para irse hacia la esquina y bueno, esas son las cosas que no podemos. Estando ahí 2 arriba, balón para nosotros y ya no es lo que pierdes, sino que encima concedes 2 puntos fáciles. Y bueno, ese no es un tiro de atún. Pues ahora Diagne, que yo creo que tampoco hacía un lanzamiento que sea de los más adecuados para él, fallaba y apareció en el rebote ofensivo Lundqvist y será bola para el Leima Coruña. Entra en pista Jakovic, cambia de GPS el equipo coruñés con Javi Vega, con Lundqvist, con Alex Font, Jakovic y Diagne. Será saque de fondo para los coruñeses. 3 faltas que ha cometido cada equipo. A ver si consigue entrar en bonus y acudir a esa línea de tiros libres. El equipo de Diego Epifanio. Tiene Jakovic. Pone el bloqueo. Diagne. La bola es para Javi Vega. El triple no. El rebote para Diagne. Hay canasta. Y hay falta de Diagne. Falta de Diagne. Bueno, a veces también nos complicamos la vida pitando algunas yo en el cosas. rebote no sé si hubo. Lo que sí que cuando puso el bloqueo antes, las piernas muy abiertas. Sí, tiene tú que controlar esas piernas porque le pueden salir caras. No tiene que tenerlas a la altura de los hombros y abre muchísimo. No sé si es para bajar más el centro de gravedad, para ocupar más. Ya, bueno. Pero lo que pasa es que si el árbitro te ve a un tío de 2, ¿cuánto mide? 2'12", 2'15", sí, no, totalmente abierto de piernas y aún encima que sacas el codo, metes el hombro, es decir, estás comprando todas ataque, las cartas. una por otra. Ya está, solucionado, Fran. Sí, bueno. Sí, lo que pasa es que antes eran 2 puntos, ¿no? Sí. Bueno, igual metía el triple, ahora pero no lo metió. Bueno, a ver, importante que nos metamos por delante.
Bueno, pues ahí estamos con esa igualada 49, 3:42 para llegar al final. Quería Peto Marco San Luis. No, si por pedir. Yo lo quería. A mí me da que, en fin, que va a haber que apretar los dientes. Sí, por eso decía yo que el triple de Filipovic, es que con más 5, que es algo novedoso para Guipúzcoa, hay que intentarles que la cabeza les pese. Hay que atacar un poquito más largo esa situación para que tengan que defender, cometer un error en la defensa, gastar una falta. Bueno, castigarles un poco esa situación que para ellos es nueva. Ahí juega Leima Coruña buscando ponerse de nuevo por encima, por delante en el marcador. La tiene Aleix Font, se va con todo para adentro. Quería buscar a Diagne, menudo pase, nada, la contra Solazo solo, canasta. La ventaja es para Guipúzcoa y lo para Diego Epifanio de lo que pudo ser la ventaja de Leima a 2 puntos arriba para Guipúzcoa. Lo para el entrenador de Leima Basket Coruña porque se ha puesto de nuevo por encima en el marcador Guipúzcoa, el conjunto local. Justo pues estábamos viendo antes de estas jugadas los mejores momentos de Leima Basket Coruña, pero hemos vuelto a una situación en la que no están saliendo las cosas y Guipúzcoa se ha repuesto con muchísima facilidad en esas situaciones. Sí, bueno, ahora hemos visto que Coruña estaba muy agresivo desde penetraciones y las últimas hemos perdido balón porque, bueno, hemos querido jugar con el pase cuando han saltado las ayudas con balón interior, ¿no? Es el pase donde los jugadores están más cómodos, evidentemente, pero Guipúzcoa lo ha leído bien cerrándose, ¿no? Entonces, quizás ahora que hemos generado siendo agresivos desde fuera hacia el aro, sea el momento de intentar abrir después de esa ventaja para encontrar un tiro, ¿no? Antes yo creo que la decisión táctica de Javi Vega no era mala, porque hay mismas, meten dentro, quieren doblar con un de cara, y él busca el pase, lo que pasa es que la ejecución fue mala, ¿no? Bueno, paciencia ahora, no volvernos locos. Yo creo que va a ser así un toma y daca de igualdad hasta el final y lo del Peto creo que en ambos sentidos creo que va a ser complicado, ¿no? Lo del Peto no sé, a lo mejor hay que acabar pidiendo un crédito, pero en fin, lo que queremos es sacar este partido adelante, que le hace mucha falta a Leima Coruña. Ya sabemos que para los que se estén enganchando ahora a la eliminatoria, se marchó el País Vasco en Leima con un 0-2, la derrota hoy lo deja fuera, sería el punto y final a la temporada. La victoria nos haría estar de nuevo aquí al pie del cañón el domingo. Alex dentro. Alex Hernández dentro. Ahí está y con zona, Jakovic, igual, con Javi Vega, con Diagne y con Simeunovic. Zona Guipúzcoa. Sí, 2-3. Ahí está imposibilitando también esa circulación por la zona baja de Diagne. Tiraba el triple Javi Vega, no estuvo acertado, el rebote es para Delas y sale ahora. Buen tiro, buen tiro. Sí, buen tiro y le hace la corbata. Buen tiro, no, está solo. Carga solo, tirar, vamos. Buen tiro, buena lectura, ¿no? O sea, prefiero perder así que perder porque se te arruga la mano en esas situaciones. Es decir, ahí hay que tirar. Comentaba Epi también el otro día en la rueda de prensa prepartido que en tiros liberados de nuestros mejores tiradores llevábamos un 3 de 16. En tiros liberados, no hablábamos del cómputo total de tiros. Entonces, bueno, pues claro, cuando... Individual en esta otra vez. Ahí está Jakovic con Alex Hernández. Jakovic solo desde la línea de 3. Nada, no encuentra el acierto. Leima Coruña quería cargar el rebote. Diagne, sin embargo, el que apareció ahí para quedarse con esa captura es Xavi Oroz. Otro buen tiro, otro buen tiro. Sí, son dos tiros de dos de tus mejores tiradores de 3 en muy buenas posiciones, pero no los estamos viendo. No me gustó la defensa anterior de Javi con Solazo. Ahí sí que eso sí que lo creo que era mejorable. Pero los dos tiros, tanto de Javi como de Jakovic, buenos. A ver esta defensa ahora. Espera que viene Guipúzcoa, metió miedo ahí a Xavi Oroz. Diagne apareció moviendo los brazos, un auténtico come niños dentro de la zona. Viene Alex Hernández, dobla el balón hacia afuera, menos mal que la enganchó Simeunovic, triple dentro. Bueno, pues cómo es la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo es la vida? Tiran totalmente solos dos de tus mejores tiradores, no la meten y de repente un tiro punteado de tu peor tirador de 3 y la metes. Bueno, pues ya está, una por otra y bienvenido sea. Un 17 de Simeunovic, pero ahí está, adentro y ventaja de un punto para Leima Coruña. Ahora quería buscar la respuesta Carlson, el rebote es para Alex Hernández, viene Leima, marca jugada Alex. Ahí está pidiendo un bloqueo, el bloqueo se lo va a poner Simeunovic, se libera Simeunovic, está solo debajo de la canasta, no lo ve Alex Hernández, Alex que dobla balón para Jakovic desde la línea de 3 dentro. Martillea Leima Coruña, de nuevo llegó el triple
3 más para él, 3 más para Jakovic, Guipúzcoa 51, Leima Coruña 55. Lo para Lolo Encinas, lo para el entrenador de Guipúzcoa Basket porque vuelve a ponerse por encima en el marcador el conjunto de Diego Epifanio. En estos momentos +4 para el conjunto naranja después de esos 2 tiros de 3 puntos que han anotado primero Simeunovic y después Jakovic para ponerse de nuevo por delante. Y ya lo decía Fer Buendía, cuantos más minutos esté el conjunto naranja por delante con respecto a Guipúzcoa, más le va a trabajar la cabeza al conjunto local. En estos momentos, en el mediado prácticamente, si no me equivoco, este tercer cuarto, en este tercer partido de la eliminatoria. Queda menos, yo creo que Un minuto. Sí, ha pasado rápido. Es que le ha pasado volando. Y estaba yo pensando cómo habían bajado la anotación en este cuarto, cosa que no nos venía bien. Ahí, bueno, pues estos 2 triples han conseguido ya que nos pongamos en 15 puntos a falta de un minuto, pero sigue siendo una anotación muy baja. Bueno, y sobre lo del triple de Simeunovic, perfecto que entró, pero al final es un triple de un hombre que no destaca precisamente por el lanzamiento de 3, con un defensor encima, o sea, rizando el rizo. No sé el tiempo que quedaba de posesión, pero y es raro porque tampoco es un tiro que él suele tomar. Él siempre tira tiros realmente bien tirados en el sentido que siempre tira solo. Lo que pasa es que también tira solo porque los rivales saben que es un... Canasta de Zubizarreta, se marchó de Alex Hernández, entró hasta adentro, no llegó la ayuda y a placer. Bueno, pues 2 arriba Leima Coruña. Es el hándicap que lógicamente que tiene Alex, ¿no? Alex no tiene físico para 2 bases de tanto físico como son los de Guipúzcoa, ¿no? Ahí está Diagne peleando con Delas, le querían robar la cartera y se la roban a Diagne. Nos quedan 32 segundos, 20 de posesión para Guipúzcoa, 53-55 Leima Coruña, va a buscar poner el empate, tiene posibilidad de ponerse por delante el equipo local, ahí viene Zubizarreta, se libera Delas, la pide dentro, el que recibe es Jaworski desde 8 metros, tu tía dentro. Triplazo de Jaworski desde casa, 1 arriba Guipúzcoa, quedan 8 segundos, una posesión para Leima, la tiene Alex Hernández, ahí está. Estaba solo, se marchaba Diagne, claro, y al final se la pitan en el bloqueo. Es que es normal, pero es que las está buscando. Pero es que el otro día hizo exactamente lo mismo. Ya no es que te muevas, es que empujas en el bloqueo. Es que no puede ser. Y yo no entiendo cómo comete continuamente estas faltas. Pablo, lo comentábamos hace un momento. Abierto de piernas, sacando el hombro, sacando el codo. Pero es que ya no es abierto de piernas, Frank, es que empuja con los 2 brazos. Y lo hizo igual aquí. Espera que la ha perdido Jaworski, queda 1 segundo. Venga. 1 segundo. La tiene Alex Hernández para Jakovic, hay que levantarse, no hay tanto tiempo. Jakovic al hierro, yo creo que estaba fuera. Quedaba 1 segundo nada más. Bueno, pues se va 1 abajo. Leima Coruña, quedan 10 minutos para buscar la supervivencia en estos playoffs. Qué pena, ¿no? Sí. Qué pena, porque estábamos +4 y ahora estamos -1 y importante habría sido llegar a este último cuarto con, aunque fuese 1 puntito, 2 puntitos de ventaja, Pablo. Sí, ese triple de Jaworski de 8 metros, que bueno, sabemos que lo puede meter, o sea, está claro. A ver, prefiero que se las tire Guipúzcoa de 8 metros, ¿no? Pero bueno, Jaworski es un jugador que ha demostrado durante toda la liga que puede hacerlo. Un Guipúzcoa que a nivel de anotación está sobreviviendo de Jaworski y de Sollazo, ¿no? Son los 2 jugadores que realmente están capitalizando la anotación en Guipúzcoa. ¿Y ahora qué, Fer? Bueno, está partido muy igualado, ¿no? El primer cuarto que decíamos que dominamos 4 arriba, segundo y tercero nos lo han ganado. Y es cierto que ellos han bueno, han aguantado dos pequeñas estiradas nuestras, porque ellos sí que son muy sólidos en eso, no se desesperan, siguen buscando sus ventajas. Y nos sigue haciendo mucho daño Mario Delas bloqueando, ¿no? Hablamos de la falta de Atu, pero es que los bloqueos de Delas siempre liberan un poco a los pequeños, ¿no? Y tanto Solazo como Jaworski en esas ventajas, pues nos hacen daño, ¿no? Yo creo que hay que intentar, bueno, el partido está igualado, seguir con plan de partido. Muy importante ahora, sí que me parece la salida, sobre todo por la parte mental, ¿no? Nos matan el partido en los primeros 3 minutos del último cuarto, del primer partido y el segundo, ¿no? Es cuando abren ahí una pequeña brecha, ¿no? Eso los jugadores lo tienen en la cabeza y es importante que no pase, ¿no? No porque no sea remontable, sino para que no nos haga ese daño, ¿no? Bueno, pues imparte instrucciones Diego Epifanio. Esto es lo que decíamos al principio del partido, ¿no? Es que en situaciones así de presión, ellos tienen 2 comodines. Es
que esto es lo que hay que hacer, hay que meterse en la eliminatoria como sea, es importante. Si hoy ganas un partido así apretado en el cuarto, pues seguro que iba a haber más dudas en Guipúzcoa. Hoy tienes que minar también su confianza, ¿no? Y se les ve pues muy seguros en su plan de partido, e insisto, bueno, pues con 2 comodines de las 2 victorias en Riazor. Va a empezar esto, 10 minutos para continuar vivos o para apearse de los playoffs. Ahí está sacando Solazo para Zubizarreta, delante del Alex Hernández, con Diagne, con Javi Vega, con Barrueta y con Jakovic en el quinteto del Leima Coruña. La tiene Ander Martínez. Ander juega para Zubizarreta, 10 de posesión. Zubizarreta sufriendo Alex Hernández en la defensa. Ahí llega la bola por fuera, lanzamiento lejano que se va al hierro. Delas muy cómodo en ese rebote. Se había quedado emparejado con Alex Hernández. Rebote claro y buena falta, como dice Fer. Buena falta porque estaba vendido ahí Alex Hernández. Bien, listo, Alex. No concede sacar fuera, no nos cuesta tiros. Bien, veteranía. Alex tiene experiencia en estas lides y muy bien, buena decisión. Te cogen el rebote, pues bueno, que no suba el tiro. Ahí viene Solazo, la buscaba por dentro de la. Solazo se va contra todo, se precipita, mejor para nosotros, rebote Leima Coruña. Viene ahí tocando la corneta, intentando sacar el contraataque, pero le cuesta al equipo naranja. Jugando, dividiendo por dentro, Jakovic, bola para afuera de 3, al hierro, el rebote para Diagne. Diagne la quiere bajar, bueno, alguna será falta, digo yo, ¿eh? En fin, la tiene Zubizarreta, se queja del golpe en la mano Diagne, pero no lo han querido ver o no lo han visto. Y juega ya Guipúzcoa, 1 minuto menos ya, esto pasa volando. La tiene Solazo, busca por dentro para Delas, hacia ahí la puerta atrás. Diagne le pone la chapa a Delas, le dice por aquí no pasas. Duelo de gigantes, tapón del senegalés, ataca el Leima Coruña, la tiene Alex Hernández. Quería poner el bloqueo Barrueta, ahora el que lo quiere poner es Diagne, encuentra ahí Alex Hernández, busca el pase de vuelta a Diagne, sin embargo la bola es para Barrueta de 3, se le sale a Barrueta. Uf, lo que nos espera, 5-6, 5-5 para Guipúzcoa, 8,5. Buen tiro ahora, también para mí, ¿eh? Ha sido un buen tiro porque se han cerrado bien, han encontrado el triángulo y bueno, pues no había mucho más que hacer que levantarlo, vamos. Ahora es turno para que intente golpear Guipúzcoa, se va por fuera Solazo, se la quería hacer ahí a Jakovic, la bola le llega a Ander Martínez de 3, hierro, rebote Leima Coruña, no hay acierto en estos primeros instantes, a ver si consigue la canasta el equipo coruñés. Alex Hernández mandando ahí jugada, viene a recibir a la cabeza ahí Barrueta, Alex Hernández metiéndose por el medio de todos, hay falta de Delas que metió la mano para robar ese balón, será la primera de Guipúzcoa. Pero bueno, si dije buen tiro el de Junior, mejor tiro el de Ander y bueno, sí, nos bajó un poco la Virgen a vernos que no, bueno, sí, que no lo metieran. Porque Ander, que sí está muy acertado, pero es verdad que en el tiro de 3 no está teniendo unos porcentajes tan buenos, ¿no? Salió Lotana. Pero es un tiro solo que completamente él, solo. Que no es un tiro solo que él, vamos, lo lógico es que lo hubiera metido. Sale a la pista Lotana. Bueno, es que la defensa que le hacían ahora a Jakovic, en fin, bueno. Ahí está Barrueta, mete balón a Javi Vega por fuera para Alex Hernández de 3, ¡dentro! A triple de Alex Hernández, 5-6, 5-8, Leima Coruña. Para ponerse por encima de nuevo en el marcador, el conjunto naranja, el conjunto visitante. Es la primera canasta en este cuarto, de los dos equipos, creo. Pues ya van 2,5, estamos a 7:24 de llegar al final del partido. Leima Coruña que tiene que ganar para seguir vivo en esta serie. Ahí está Zubizarreta intentando zafarse de Alex Hernández, se mete para adentro, le estorba Lotana y ahí viene Leima Coruña que va a intentar ese peto del que hablábamos. 2 puntos arriba ahora para los naranjas. Ataca el equipo herculino, manda jugada Alex Hernández. Ahí viene Lotana, le pone el bloqueo. Bola para Jakovic, muy alejado aún. Mi madre, desde la línea de 8 metros. ¡Qué canasta de Jakovic! Desde casa, desde el parking de Riazor, desde Nueva York. Cayó con nieve, 5-6-6-1, Leima Coruña. La ventaja de nuevo del conjunto naranja, 5 arriba. Ahora lanzaba de 3 Ander Martínez. El rebote es para Lotana. Este es el momento que tiene que aprovechar el Leima Coruña, que parece que huele sangre. Ahí está, esa ventaja de 5 en el marcador. Mira Alex Hernández que quiere aumentarla. Caracoleando, que diría aquel. Bola para dentro para Lotana. Lotana se levanta. Falta de Jaworski, que le dio con todo y serán 2 tiros para Lotana. Falta dura, ¿eh?
Falta rozando la tarjeta naranja. Pero Lotana no tiene que ir ahí ahora. No, estamos en el partido donde queremos ahora mismo, muy bien cerrados. Hizo que la última defensa no fue buena, tiró Ander Solo, falló. Sí. Yo creo que Lotana no tiene ni que ir a pique, controlar su ansiedad. Bueno, estar tranquilo. Falta de Jaworski, le dio con todo, se aseguró de que no levantara la bola, Lotana. Fue una falta muy dura, podía haber sido intencionada porque Jaworski realmente pues va a hacer la falta y dura. ¿Han pitado técnica? No. Ah, bueno, sí. No está haciendo ahora. Puede ser técnica a los dos jugadores, a Jaworski y a Lotana. Podría ser. Sí, es que el gesto que ha hecho el colegiador una vez marcada la falta era de técnica. Sí, puede ser, pero yo creo que como se van los tiros libres deben de haber anulado. Se anula una técnica con otra. Claro. Bueno, este cuarto 0-6, 2 triples. El primero muy bien tirado de Alex. Pies quietos, lo decíamos el lunes, ¿no? De balón interior, sacar fuera, pies quietos. Tiro libre dentro, perdón. El segundo ya más forzadito, pero bueno, 0-7 en la salida, pues lo que se decía de que salir bien y tal, pues está funcionando ahora mismo. 5-6-6-2 para Leima Coruña. El segundo lanzamiento de Lotana. Ahí está, botando dentro. Máxima ventaja, si no me equivoco. 7 puntos, máxima ventaja. Máxima ventaja, sí. Pues convirtió los dos el nigeriano, 5-6-6-3, falta 6-12 para el final del partido, 6-10 ya, nos va a tardar, por mí que pite final ya. Jaworski, qué cambio de mano, cómo se va, cómo entra solo, no se pueden permitir canastas tan fáciles, tiene que llegar ahí la ayuda. Tenemos una falta, ahí tenemos que gastar faltas, lo que pasa es que bueno, creo que Jaworski tampoco dejó casi, pero cuando hace ese split, ahí había que haberle hecho la falta y ya está, se vuelve a jugar y punto. Espera que no nos la comamos. 6 de posesión. Alex Hernández no encuentra a nadie. 4. Balón por dentro para Lotana. Bueno, pedía ahí falta, no hay nada. Sale Guipúzcoa. Ahí está la falta de Alex Hernández. Antideportiva. La falta de Alex Hernández sobre Solazo. Antideportiva. Y para mí me parece más la reacción de Solazo echándole un poquito de cuento que realmente la dureza de la falta de Alex. La cosa es que la otra de Jaworski podían bien haberla pitado antideportiva y tal. Ahí yo creo que Alex tenía que haber metido el cuerpo y ya está, sin meter la mano. Sí, porque además iba Solazo pegado a la línea de banda, pues llegas ahí un poquito tarde, metes cadera el cuerpo y ya está, ¿no? Y al final una falta que era de irse a tal, 2 tiros libres y balón, ¿no? Bueno, pero Solazo la decora bien. Falla primero, primer tiro libre, se sale de dentro. Ya digo, Solazo la decoró bien porque Solazo viene de Vietnam. Y Alex está trabajando a Carpallo, que es el que pita la técnica, diciendo, oye, ojo, que en ataque, mira, pocas veces veo a Alex así tan enfadado, dice que en ataque me están enganchando todo el rato. ¡Ha fallado los dos, Solazo! Bueno, bien. Sí, y antes Alex decía con la mano que había ido a por el balón, ¿no? Al menos había hecho el gesto de ir a por el balón. Sí, pero esa es la típica que te la pitan siempre. En el momento que estiras la mano, te la pitan ahí como antideportiva. Hay que ir con el cuerpo. Hay que ir con el cuerpo y... Ahora el que tiene trabajo es Jakovic, que está emparejado con Jaworski. Ojo, el triple de Guipúzcoa. La bola queda ahí en tierra de nadie y se la va a quedar Alex Hernández, decía. Pues nos ha salido gratis. Sí. Ande, que decías que iba a comprar un piso en Coruña, pues en Guipúzcoa no, porque lleva 0 de 4, 0 de 5. Oye, Barrueta de 3 dentro. Sacó el Kalashnikov, Barrueta, 5-8-6-6 para el Leima Coruña, 5 del final. Y empezamos a ver una rendija de luz. Ahí viene Zubizarreta, se para, encuentra a Jaworski de 3, al hierro, rebote, Barrueta. Bueno, ahora es cuando a ellos les pueden entrar un poquito las prisas, ¿no? Y creo que ahora sí que tenemos que evitar, como sea, perder balones y dar canastas. Se ha hecho daño Jaworski, yo creo, ¿eh? Está medio cojeando ahí. Bueno. Ahora hay que jugar estilo Guipúzcoa. Claro, ahí está Alex Hernández. Ahí viene Jakovic, que es el que está emparejado con Jaworski, el que tiene trabajo extra. Se levanta Jakovic, falla ese triple, rebote para Ander Martínez, ataque Guipúzcoa, marca jugada Zubizarreta, rápido bola para Jaworski, de nuevo balón para Zubizarreta, le pone el bloqueo a Ander. Ander ahora se quedaba solo, pero ya no tiene confianza para levantarse desde ahí. Ojo, Zubizarreta de 3, al hierro, rebote. ¡Ay, que la perdemos! La agarró Barrueta. 2 puntos solo, Guipúzcoa en 6 minutos, es la clave. No hay que tener prisa en ataque ahora. Está muy donde queremos.
Árbitro la hora, Alex Hernández ahí en la línea de 6.75, se para, arranca, bandejita a la tabla y dentro, canasta Alex Hernández, 10 arriba Leima Coruña. 10 arriba el conjunto de Diego Epifanio, a 3.54 para que termine el cuarto, para que termine por tanto el partido, tiene que parar Lolo Encinas porque hemos llegado a esos 3.54, 10 arriba, justo el partido está donde quería Diego Epifanio, donde quería el Leima Basket Coruña. Yo donde lo quería ahora era ya finalizado, macho. Bueno, a 3.50, la expresión era a 3.54 está. Joder, esto no es vida. Yo creo que todos hubiésemos firmado Totalmente, este escenario, ¿no? Totalmente. Pero y aparte, bueno, repito, están muy atascados, no están metiendo, Carlson no ha aparecido. Sí, bueno, Carlson es que ni ha salido, yo creo, en la segunda parte. Sí, tercer cuarto sí. Pero bueno, yo creo que ahora, vuelvo a insistir, o sea, Leima ahora lo que tiene que es, bueno, hay que defender como animales, si te las meten, que sea por mérito de ellos. Tenemos 2 faltas todavía por dar, hay que utilizarlas inteligentemente y en ataque, pues jugar buenos tiros, evitar pérdidas, evitar que ellos puedan anotar rápido y fácil en transición y que cada canasta les cueste un mundo. Y nosotros jugar con la tranquilidad con la que ellos han jugado durante los partidos aquí. Tiene un vendaje Carlson, que no sé si lo tenía antes. Sí, lo tenía. No, Carlson tenía ese vendaje toda la serie. Eliminatoria, sí. Porque Carlson estuvo un mes sin jugar antes de tal y es posible que, bueno, pues fuera ese dedo. Desde luego en el primer partido no se le notó ningún mal, ¿eh? Bueno, pues ahí está Carlson, está Nurger, sale Lundqvist, que es el jugador que Epi ha tenido, digamos, más dedicado a la defensa de Jaworski y bueno, lo ha sacado para estos minutos. Está claro que en estos... No, se tiraba un triple Jaworski, era ya con el juego parado, pero una chufla buena, ¿eh? Está bien, falta bien gastada. Que no levanten un tiro cómodo en esta, que tarden en anotar, es la clave, ¿no? Bueno, 3.48 para el final del partido, 10 arriba Leima Coruña, 5-8-6-8, va a poner el balón en juego Solazo, juega con Nurger, delante de Lotana, está Lotana, Javi Vega, está Alex Hernández, Barrueta y Lundqvist, ahí está, recibe Jaworski, se le escapa, 3 que han ido a por él y al final ha encontrado a Nurger. Salió también a molestar Lotana y aprovechó con el rabillo del ojo Jaworski para encontrar a Nurger. 2 puntos para el estonio. Es un jugadorazo Jaworski. Bueno, y una capacidad para escoger bien, no como Lotana ahora, que menuda se ha jugado. Recupera el rebote de ataque Lundqvist, hay falta sobre él y 4 ya para Guipúzcoa. Es que Lotana no puede hacer. Claro, es que vamos Lotana no puede hacer esto. Es que con más 8 arriba es que me enfada, porque más 8 arriba no es necesidad ese protagonismo. Más 8 y 16 segundos de posesión, ¿no? Me refiero. Que bueno, dices, pero es que aparte no es que hagas un lanzamiento a 4 metros parado, bien puesto, es la saca con una mano a la media vuelta, o sea, una cosa que no tiene sentido ninguno, ¿eh? No, y aparte es eso, Frank, que me dices, recibo a falta de 5 segundos. Me la tengo que jugar. Claro. Aunque bueno, ahí tienes que intentar atraer y buscar si hay un pase. Pero yo creo que quedan 14, 15, 16 segundos. ¿A dónde vamos? Menos mal que ha venido el Lundqvist y ha conseguido ahí un rebote ofensivo que nos ha dado la vida. Pues sin acierto en la línea de tiro libre en este segundo tiro para el sueco. 9 arriba, Leima Coruña, 6-0, 6-9. Nos queda 3-0-8 para llegar al final del partido. Se va para adentro con todo Lundqvist. Son 2 hombres que van a por él y va a ser falta. No, banda, ¿eh? Falta. Sí, está señalando falta. Pues son 2 tiros libres. Sí, porque ahora ya está en bonus en Leima Coruña. Cada falta mandará a los jugadores de Guipúzcoa a la línea de tiros libres y la siguiente que hagan los vascos hará lo propio con los del Leima. Bueno, ellos también. O sea, ahora mismo los 2 equipos están en bonus. Ya todas las faltas van a ser tiro libre. No, por eso digo, la siguiente falta te vas a lanzar tiros libres. Va a ser también fundamental, o sea, ahora pues estar acertados, ¿no? Es apenas ese tiro de Ole que se le falló, Jaworski no los va a fallar. Tiro libre dentro, 6-1, 6-9, 8 arriba, quedan 3-0-5 y un tiro más para el estadounidense, que promedia más del 90% de acierto desde esa línea de tiro libre. A ver si lo gafamos. Es que yo creo que Jaworski no le tocan ni el aro, vamos. Se dan todos es tremendo. Pues nada, ha sonado Chov, que dice aquel. No, es que fíjate, es increíble. Tiene una maravilla. Juega Leima Coruña, 3 minutos por delante, 6-2, 6-9, 7 arriba. El cuadro coruñés la tiene Alex Hernández, presionado por Zubizarreta, que le niega uno de los lados. Bloqueo de Lotana, se libera Alex, se va para adentro con todo. ¡Qué canastón! ¡Qué canastón delante de Nurger! ¡In your face!
Le dijo, ahí te queda eso, amigo. 6-2-7-1. Marca de la casa de Alex Hernández. Se os cortó la respiración. Y tanto. Viene Jaworski, bola para Carlson de 3. Aparece Carlson con un triple. Qué bien estabas dormido, hijo mío. Tiene que matar esa línea de pase Lotana. No puede permitir que le den con bote a línea pase tan fácil. Desde que nos pusimos 10 arriba, ellos han anotado en todas las posesiones. No hemos conseguido en ningún caso generarles un fallo, ¿no? Y ahí pues es complicado. Mandan a la izquierda, les tenían el bloqueo. Mira, Ludwig que se va para adentro, ahí se mete por el medio de dos jugadores. Hay falta de Nurger y serán 2 tiros para el sueco. Bueno, pues hemos sacado algo ahí que es importante. Hay que anotar aunque sea de 1 en 1, pero hay que mantener esta anotación. 2-0-7, estamos 6 arriba, 65 Guipúzcoa, 71 Leima Basket Coruña. Bueno, fíjate, ellos están jugando ya, pues como han jugado muchos partidos este año en esos momentos finales, ¿no? Jaworski es el único generador, o sea, balón a él para que decida bien en tiro, bien en penetración para doblar. Es un jugador que, a ver, no es solo un tirador, es un jugador muy fuerte para su... Bueno, aguanta bien los contactos, tiene buena visión para saber pasar. Bueno, yo creo que es sin duda uno de los grandes descubrimientos de la competición. Ahí Diagne a la cancha. Está Diagne, para meter miedo ahí debajo de la canasta y supongo que también para intentar buscarle en ataque, en esas... Sí, a ver, yo creo que después de que Alex haya metido 2 penetraciones... Rugby Salaro, se le encogió la mano. Es de estas que la ves salir y ya ves que sale encogidísima. No, y la última defensa de Lotana no estuvo bien, ¿no? Entonces yo creo que meten a Diagne para proteger un poquito más el aro ahí, que no sea tan fácil circular la pelota. Segundo dentro. Venga, vamos. Segundo dentro de Lundby. El primero es que de verdad no estiró ni el brazo, o sea, encogido. Tira con mucho miedo. Es verdad que Lundby siempre tira los tiros libres con un pequeño toque de riñones final, que tal, pero bueno. A ver, el partido está atrás, ¿eh? Bueno, pues ahí está jugando Jaworski delante del Jakovic en pareja. La levanta Jaworski al aro. Rebote Jakovic. Bola para Alex Hernández. 1.53. 7 arriba Leima Coruña. La tiene Alex Hernández presionado por Zubizarreta. Viene a ponerle el bloqueo Barrueta. Ahí está, se va a ir a la esquinita Barrueta. Ahí está liberado, no lo encuentran. Alex Hernández con Javi Vega. 8 de posesión. Javi se la juega de 3. ¡Se sale dentro! Se salía la bola y acabó entrando. La suerte que no ha tenido el madrileño durante toda la serie. Ha llegado ahora 6-5-7-6. Pues sí, empezamos a ver tierra. Esta es esa pizca de suerte que necesitas. Esa pizca de suerte que necesitas, pues la hemos tenido ahora, ¿no? Bueno, y el control de Alex, ¿no? Que también dice mucho de la profundidad de plantilla que tenemos, ¿no? Al final, Alex es nuestro tercer base y está tocando el violín, vamos. No, pero me refiero, evidentemente, está el control, pero al final ese tiro de que te entre a que te salga puede ser ganar el partido o perderlo. Bueno, pues es igual que cuando metes el triple o que metió el triple a tablero ahí. Pero bueno, lo que antes hablábamos, ¿no? De la salida de Diagne, está claro, después de las 2 últimas penetraciones de Alex, lógicamente intentamos buscar una alternativa, ¿no? Claro. Lotana no va a esas continuaciones como va Atu, claro. Y entonces, bueno, pues decir, te doy esa opción y si me sales, se la meto arriba para la liupa a Atu. Y si no, lo que sí pido que si hay eso, que Atu no baje el balón, porque Atu tiene una tendencia increíble, que un jugador de cantera del Barça, que seguro que le han enseñado desde el principio que no puede bajar el balón, porque ellos en cuanto la baje le van a hacer falta para que vaya. Y le va a venir muy bien también en defensa, porque estaban buscando penetraciones y ahí desde luego cuando ves la sombra de Atu, pues ya decides otra opción que irte hacia adentro, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos, tramo final del partido, el Leima buscando una vida más, ganar en Illumbe, poner el 2-1 en la serie, venir a jugar el cuarto el domingo, sacará de banda Zubizarreta, recibe Jaworski, que ahora ya todos le buscan, él las busca también todas, no rehuye, ahí está delante de Jakovic, se cambia el balón de mano, bola para Zubizarreta, Zubizarreta choca con Jaworski, pero ¿cómo pitas la falta? Choca con Jaworski, choca con su compañero. Bueno, es increíble de Lucas lo que acaba de pitar. Hombre, por favor, pero es que además Lucas, se ve clarísima. Pero si ha chocado con Jaworski.
O sea, Jaworski choca con sí, Zubizarreta. con Zubizarreta Choca con Jaworski, claro. Y al final la pita, se da cuenta que son dos del mismo equipo y dice, pues el de naranja que está más Hostia, cerca. vaya fallo, no me jorobes. Por favor, el árbitro que está, digamos, desde el tiro de cámara, la tuvo que ver perfectamente. ¿eh? No, pero es que La tiene que estar diciendo, mi compañero se la acaba de comer. Hostia, es que es tremendo, es que tropiezan el uno con el otro y pitas falta de defensa. Bueno, es increíble. Bueno, pues Zubizarreta, tiros libres, el primero, dentro. 6-6-7-5, 9 arriba Leima Coruña, 1-27. Hay peto. Hemos conseguido llegar con peto a estas alturas. El segundo de Zubizarreta, dentro también, muy seguro. Aitor Zubizarreta. Tampoco es que tenga unos porcentajes estratosféricos desde la línea de tiros libres, pero ha estado letal. Los dos dentro, 6-7-7-5, tiempo muerto en la pista. Tiempo muerto. Sí. No sé quién lo habrá solicitado. Me imagino que Epi, ¿no? Porque es el que tiene posesión, es el que lo puede pedir. Es el que lo puede pedir. Si no estoy equivocado. Con 8 arriba y 1.27 por jugar, ¿no llega un poco pronto el tiempo muerto? Pues no lo sé cuántos tiempos le quedan. Bueno, yo creo que le quedarán 2. Entonces lo que no quiere es perder esta pelota, que se enchufen al partido. Entiendo que va a pintar algo y bueno, no me parece para nada mal. Porque anotar esta, ¿no, Fer? Sobre todo no perderla. ¿Sabes? No perderla. Más que anotarla es jugarla, ¿sabes? Que no te la roben en tu campo, Bien. te metan una bandeja, se te metan a 6, te empiezas a tener un poco el miedo. Yo creo que el objetivo es ponerla en juego, jugarla. Entiendo que van a intentar un ataque largo y ahí ya que metas o no metas empieza a ser un poco indiferente. A ver, entendedme, ¿eh? Sí. No, se empieza a ser un poco No, si se consume posesión también das un paso adelante. Claro. Entonces, a ver, sinceramente, si Leima mete, se acabó. No, y aunque no meta, a ver, vamos a ver. Sí, pero bueno. No vamos a ser gafes, pero el partido está muy de cara. Sí, pero bueno, pero si no metes, si ellos se meten un ataque rápido y tal, se ponen ya con este resultado vamos a meter, hombre, vamos a meter, venga, venirse arriba, venga, Pablo, que te veo bajo, venga. No, lo que estoy es acojonado. Pablo está con bueno, miedo, ya, pero eso venía de serie, tío, o sea, que vamos 2-0, ¿cómo no íbamos a estar? Pablo, yo al banquillo no le veo, le veo que sufre demasiado. Sacará de fondo Leima Coruña, Alex Hernández va a poner ese balón en juego, presión arriba, el cuadro local, bola para Diagne, hay que pasar campo, hay falta de Xavi Oroz, gracias Xavi, que nos habíamos atascado un poquito. Nos habíamos hecho un pequeño lío ahí en la salida del balón, que era precisamente lo que estaba buscando Epi, ponerla en juego, jugarla larga y no tener esas dificultades, así que se va al tiro libre Alex Hernández. Estará enfadado Lolo Encinas, ¿no? Porque ya hacer la falta, pues se la hacen a Diagne, hubiese sido bastante más efectiva que hacérsela a Alex Hernández. 2 tiros libres para Alex Hernández, el primero falla. Venga, nos vale en este viaje un tiro libre, venga. Nos vale un tiro libre y defender bien a Jaworski en el siguiente. Venga, ahí bota el balón Alex Hernández, el base se flexiona, dentro. 6-7-7-6, 1-22 para el final. Ahí está Barrueta entrando en pista, está Jakovic, está Alex Hernández, está Diagne. Y ahí va a sacar precisamente desde la línea de fondo Jaworski. Y defiende Leima Coruña. Ahí está jugando Xavi Oroz, buscando la aparición de Jaworski desde la línea de 3, se libera Carlson. Ha habido falta sobre Carlson y, bueno, hombre, por favor, hay falta sobre Carlson, no la pita el árbitro, que está justo al lado y la viene a pitar el que está prácticamente en el centro del campo. Yo creo y que era falta, ¿eh? Yo creo que ahí hacen la ley de la ventaja un poco, ¿no? Yo creo que si mete la canasta no la soplan y esperan al fallo, ¿no? Se hace bastante ahora Hombre, mismo. ya, pero que la pite el que la tiene a 1 metro, ¿no? No sé, estaría despistado. Que la tiene delante, ¿eh? Vino desde el otro extremo de la pista, el que ve esa falta sobre Carlson. Sí, desde el parking. Y cambio que hace Epi, quita a Diagne y juega a Javi Vega. Claro, el hack a Diagne lo mata, claro. Carlson, el primero, entra llorando, 6-8-7-6. La ventaja se queda en 8, falta 1-12. Ahí va Carlson con el segundo, bota, dispara y dentro. No fallan mucho desde la línea de tiros libres. Saque de fondo Leima Coruña, Alex Hernández, hay que nos empantanamos de nuevo, Javi Vega, y falta sobre Javi Vega, la buscó rápidamente Rauno Nurger, el estonio, habrá tiros libres para Javi. Ellos no quieren que corra. Ellos nos mandan a tiro libre. Sí. Bueno, hay que poner buenos lanzadores ahora en pista, claro. Han decidido que nos mandan a tiro libre y que bueno, van a ver si fallamos, a ver cómo pesa la cabeza. Sí, pues al rebote y a la defensa. Rebote y defensa, claro. Y ahí en el saque tiene que recibir Jakovic. Cambios de balonmano, ahí está, el lanzamiento para Javi Vega, el rebote para Simeunovic y Diagne.
Y el quinteto lo van a completar Djokovic y Barrueta. 2 lanzamientos libres para Javi Vega. Ahí está el de Leganés. Es que en 22 segundos ha habido 3 ataques, o menos de 22 segundos. Sí. Están dejando que se cocine a fuego lento Javi Vega en la línea de tiros libres porque llevaba ya un ratito ahí para tirar y no sé qué pasa, que todavía no tira. Y aquí parece que lo tienen a enfriar. Sí. Bueno, pues esto aprovecha. esto sí que me molesta un poco, ¿ves? Esto sí que ya, igual que la falta de antes, no me molesta que la pite un otro. A mí que se pare aquí en este momento, donde el jugador tiene que esa presión y todo esto, había que intentar agilizar. No sé qué ha ocurrido. ¿Hay algún error en el marcador? Porque estaba el árbitro hablando con la mesa. 6-9-7-6. Hay que estar concentradiños ahí porque el jugador no tiene por qué estar pasando ese tiempo. A ver, que va Javi Vega. Espera que la bota. Se cuadra. Lanza al hierro y dentro. Le ha puesto el chicle Javi Vega hoy al balón. Ahí el finger nos dio el rol, nos dio esa. A ver que va con el segundo. La bota el de Leganés, la pone dentro. 6-9-7-8. Queda 1-10. Presión arriba Leima Coruña. La tiene Jaworski. Jaworski va a atravesar la línea del centro del campo. Le pone el bloqueo Carlson. Se libera Carlson. Dispara Carlson de 3 al hierro. El rebote va a ser para Diagne. Diagne se la pone a Barrueta. La mete para abajo. Va a ganar Leima Coruña. 6-9-80. 54 segundos. Ahí viene Solazo. Solazo quiere irse de Diagne. Se va Solazo por fuera. Y falta ahora de Barrueta. 11 arriba Leima Coruña. Quedan 48 segundos. Esta va a ser nuestra, Fer. Esta va a ser nuestra, Pablo. Esta nos la quedamos, Marcos. Quedan, por tanto, 48 segundos para que finalice el partido. 69-80, 11 arriba el Leima Basket Coruña. La tercera llegó la vencida. El tercer partido va a ser para el equipo naranja, que va a forzar el cuarto. El Basket Coruña, que no está muerto ni muchísimo menos, que da un golpe en la mesa de Iyumbe para estar vivo en este playoff de ascenso a la ACB. Solazo con los tiros libres. El primero dentro. Se la conocen, o sea, deben tirar tiros libres aquí, vamos. Se la conocen. No fallan desde el tiro libre. El primero de Solazo dentro, y va con el segundo, también convierte y se aprieta un poquito más el marcador. Saca ahora de fondo Leima Coruña, rápidamente salen de esa presión. Ander Martínez hace falta, comete esa falta sobre Javi Vega, que se va a volver a ir a la línea de tiros libres. Bueno, pues... Va a ser largo esto, ¿eh? Bueno... Hombre, 9 arriba, tiros libres. Sí, bueno. No hagamos un estropicio. No lo vamos a hacer, de hecho. Mira, Javi, pumba, dentro, ahí está, ya estamos, 10 arriba, falta de 44 segundos, y aún pueden ser 11. Va a lanzar uno más Javi Vega. Lleva 3 seguidos, va con el cuarto. Se planta, lanza al hierro, el rebote Ander Martínez. Ahí viene Xavi Oroz, quería liberarse. Jaworski, la bola es para Carlson, delante del Diagne. Xavi Oroz de 3, agua, no toca ni aro, rebote Leima Coruña y falta de Ander Martínez. Pero mira, ¿por qué eso no es antideportivo? Cuando empuja por detrás con el único interés, empuja a 2 manos por detrás con el único interés de hacer falta. Eso es lo que yo no entiendo. Sin ninguna intención de jugar. Claro. Si se lo permites, ellos van a seguir haciendo así. Y esto merece una reflexión un poquito de más largo recorrido. Es decir, esto va contra el espectáculo, porque aquí estamos viendo un concurso de tiros libres en vez de ver lo que es un final de un partido de baloncesto. Estas situaciones, pues habría que reflexionar sobre ellas, me da la sensación. Javi Vega, que falla el primer tiro libre, va a ir con el segundo. Bueno, y en ocasiones que aunque las faltas no sean demasiado agresivas, por así decirlo, por la reiteración se puede pitar la antideportiva. No, pero es que, a ver, tampoco fue agresivo. Espera que falló el segundo, perdona, Pablo. 7-1-8-1. Bueno, a ver, quedan 27 segundos. Xavi Oroz desde la línea de 3, no es capaz de levantarse. Roba Jakovic, se frena Jakovic, se la pone Alex Hernández. Ay, Alex, casi la falla. 2 puntos más para Leima Coruña. 12 arriba. En vez de meterla para abajo. Espera que le vamos a robar otra. 2-1 sobre Jakovic. Quiere levantarse desde la línea de 3 Oroz. Agua de nuevo. Vaya 2 triples que llevan, que 2 chuflas. Javi Vega la tiene. 3, 2, 1. Se acaba el partido. Sigue vivo Leima Coruña. No estaba muerto, estaba de parranda. Guipúzcoa 71. Leima Coruña 83. Habrá cuarto partido. Volveremos a Iyumbe el domingo.
Volveremos a Iyumbe el domingo porque ha ganado el Leima Basket Coruña. Falta de 4 minutos para el final del partido. Hizo peto el conjunto de Diego Epifanio. Hizo peto el equipo naranja, el Basket Coruña. Supo suministrar esa ventaja en el marcador para llevarse finalmente la victoria por ese 71-80 y... Me he perdido por ahí. 71-80, 81. 83. Bueno, 7-1-8-3. 7-1-8-3, el resultado final en el marcador de Iyumbe, la victoria de Leima Basket Coruña, que a la tercera logró la victoria, se lleva por lo tanto el triunfo el conjunto de Diego Epifanio, que fuerza el cuarto partido y está muy vivo Pablo Alonso para seguir luchando por ese reto, por ese sueño, por ese objetivo de meterse en la Final Four. Bueno, hablábamos de la importancia de este partido y además ganar, bueno, ganando con un gran último cuarto y ganando metiendo más de 80 puntos, bueno, se ha dado la situación que queríamos. Ahora pues la presión sigue siendo de Leima, evidentemente, pero ya tenía un puntito más de presión Guipúzcoa y ahora, bueno, pues a descansar bien, a rearmarse y con la ilusión, con el cargador a tope, ¿no? en estos momentos. Venga, que nos volvemos a Iyumbe para saludar a Miguel Ángel Hoyo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, muy buenas. Oye, las claves de esta segunda parte. Bueno, el último cuarto Leima ha jugado muy bien, la dirección de Alex Hernández ha sido extraordinaria y el nivel de acierto, Leima ha anotado, ha conseguido meter los tiros abiertos, mientras que Guipúzcoa poco a poco se ha ido desesperando por no meter todos los tiros abiertos que han tenido. Bueno, victoria para el Leima Basket Coruña, siguiente partido el domingo de nuevo en tierras vascas, pero la eliminatoria vuelve a equilibrarse, ¿no? Es decir, ahora también hay un elemento de presión que se traslada a Guipúzcoa porque tiene la última bala en casa. Sí, ahora de nuevo las cabezas son importantes. Hoy está claro que el Leima ha cogido confianza, que ha visto que puede sacar el partido adelante. Y de nuevo, bueno, será un partido siempre diferente, a ver los niveles de acierto que van a marcar mucho cómo vaya el partido, pero está claro que Guipúzcoa puede tener dudas y el inicio, sobre todo el primer cuarto, va a ser muy importante el próximo día para ver si vuelves a generar esas dudas en el acierto exterior de Guipúzcoa. Muy bien, Miguel Ángel Hoyo, muchísimas gracias desde Iyumbe por aportarnos tu visión sobre este partido, esta victoria del Leima Basket Coruña. Nada, muchas gracias a vosotros, nos vemos el domingo. Venga, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Bueno, pues eso es lo mejor que podemos decir, ¿no, Pablo? Que nos vemos el domingo. Sí, es lo que queríamos, ¿no? Desde luego, habría sido muy, muy injusto, lo comenté ya en alguna ocasión, que con la grandísima temporada que ha hecho el Leima, sin duda una de las mejores de su historia, que se hubiera ido con un 0-3. Creo que ni el equipo, lo que es los jugadores, el cuerpo técnico, no se lo merecían y bueno, hoy han demostrado y se han demostrado a sí mismos que son un buen equipo y un magnífico cuarto. Alex Hernández ha jugado todo el último cuarto, ha jugado todo el último cuarto y ha dominado totalmente pues la situación, ¿no? Ahí hay un tema muy, muy interesante, Pablo, y es Alex Hernández empieza a reincorporarse en la temporada regular al equipo. Hay momentos en los que empieza a aparecer, empieza a jugar minutos, pero digamos esa dotación de minutos para Alex Hernández, hay un momento en el que se corta, en el que si alguien podía imaginar que iba a haber una progresión de cada vez más minutos para Alex Hernández, no. Y yo creo que esto es pensado en aquel momento para esto que acabamos de ver ahora mismo en este último cuarto. Sí, bueno, yo creo que Epi tiene claro que evidentemente después de una lesión tan importante pues hay que dosificarlo, ¿no? Y lo ha sacado en momentos muy claves, pero es verdad que Alex en gran parte de los partidos en los que ha jugado ha sido clave, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que Alex tiene muy claro su rol, el equipo tiene muy claro y Epi tiene muy claro cuándo necesita a Alex, y es verdad que a veces pues no entendemos por qué Alex algún partido no juega. Pero bueno, está claro que no vamos a descubrir ahora a Alex Hernández, un jugador con una trayectoria de altísimo nivel, con un montón de años en ACB, en primeras ligas, y bueno, pues este tipo de juego controlado y este tipo de juego de buscando por el pick and roll y tal, pues es un jugador que sin duda es el mejor de la plantilla, ¿no? Hemos visto muchos minutos también ahora de Inglaterra, ¿no? Yo creo que tanto para la defensa. Espera un segundo, que nos vamos hasta la Estrella, cervecería de la Estrella Galicia, donde se celebran estos eventos en la victoria del Leima Basket Coruña.
Mi compromiso es total. Leima Coruña. Leima Coruña. Bueno, pues este es el ambiente, Pablo. No podemos hablar porque estamos aquí. Bueno, ahí teníamos a Alberto Méndez, directivo del Básquet Coruña, con un nutrido grupo de aficionados en esa cervecería de Estrella Galicia, en esa cervecería de Estrella Galicia. Alegría absoluta. ¿No te has pedido desde Estrella Galicia 4 De hecho, no sé si da el café allí. Celebramos cada canasta, cada defensa. La cervecería de Estrella Galicia, donde está reunido la afición del cualquier cosa Básquet celebramos. Coruña para seguir esta victoria del equipo naranja. Bueno, pues ahí celebrando. Y esto decía Pablo. Pero hay tanto ruido que no nos enteramos de nada. Es decir, que es lo que yo estaba pensando. La afición se ha desplazado a varios partidos, la afición se reúne en la cervecería de la Estrella para ver los partidos de Leima y en este caso para disfrutar de la victoria. Este es un cambio, ¿no? Totalmente, ¿no? Es verdad que pues aquí en esta ciudad pues estamos muy acostumbrados a esto se normaliza con el deportivo, pero no es normal en otros clubes. Y bueno, pues sí, que la gente, ya no solo que se reúna porque el club lo convoca, sino que la gente estaba demandando, oye, ¿dónde nos juntamos a ver el partido? Bueno, pues yo antes vi unas imágenes que habían colgado en Twitter y veías, bueno, pues bastante gente ahí sufriendo, animando. Y bueno, pues este es lo que queremos construir, ¿no? Que haya ese sentimiento del baloncesto en la ciudad. Bueno, Fran, ¿qué decimos del partido? Bueno, que a mí este me ha parecido otro Leima y que también me ha parecido otro Guipúzcoa. Y por aquí es por donde tenemos que intentar incidir. Yo creo que hoy a Guipúzcoa se le han aparecido algunos fantasmas y como decíamos al principio del partido, la clave evidentemente era porque si no lo ganas estabas fuera, pero es que en el cuarto ya les metes las dudas en el cuerpo, ya saben que, oye, que es que como no ganemos hoy hay que volver a Coruña, hay que ir hasta allí, hay que jugársela fuera de casa. Y vale que han ganado los 2 partidos de Riazor, pero bueno, que eso no sucede todos los días. O sea que bueno, por fin hemos vuelto a la vida y yo creo que nos tenemos que quedar con eso. Y además, yo creo que también hemos empezado a ver actuaciones a nivel individual que sí que se aproximan y que son más reconocibles de lo que hemos visto durante todo el año, que a mí era algo que me tenía especialmente preocupado, ¿no? Que en los partidos del Palacio había jugadores que yo los vi desde luego muy fuera, ¿no? De forma, no de forma, pero desde luego que no eran ni sombra de lo que han sido durante la liga y hoy han aparecido. Yo creo que bueno, pues ya llueve menos, como se suele decir, ya sale el sol y ahora el domingo a volver a liarla. Domingo a las 12, ¿no? Sí, domingo a las 12. Estábamos estableciendo esa comunicación con la cervecería de la Estrella Galicia, allí la afición del Básquet Coruña. Con nosotros está uno de los más jóvenes aficionados del Básquet Coruña, que es Matías. Hola, Matías. Hola. 7 años tienes, ¿no? Sí. ¿Te ha gustado el partido? Sí, mucho. Sí, lo mejor la victoria, ¿no? Sí. ¿Sabes que hay otro partido ahora? Sí. Ahora el domingo. Ahora el domingo, no, ¿no? yo no, con sí, otro más no puedo ya. No, hay 2 más, ya verás. Bueno, Matías, ¿eres de los que sufren estos partidos o tú lo disfrutas sí o sí? A ver, lo disfruto cuando vamos ganando, no lo disfruto cuando vamos perdiendo. Muy bien. Es que es así. Las cosas como son. Hombre. Gracias, Matías. Chao. Bueno, se ha pasado con nosotros aquí toda la retransmisión del partido y quería también, bueno, pues sumarse a esta celebración que estamos teniendo. Cuarto partido. Bueno, evidentemente lo de hoy era una auténtica final, lo del domingo vuelve a ser una final. No sabemos lo que va a pasar el domingo, pero también digo, ojo si ganamos el domingo. Sí. A ver, hay un aspecto, Jaworski 33 minutos, Sollazo 33 minutos. Vale. Creo que tenemos que hacer el partido del domingo de una exigencia física tremenda para ellos. Porque sí, primero porque lo necesitamos, seguramente, y por lo que pueda ser, ¿no? Claro. Totalmente. Claro. Pero bueno, sobre todo por eso, porque estén fundidos y lleguen al final. Claro. Porque además, fíjate, de los 71 puntos que mete Guipúzcoa, 40 los meten entre Jaworski y Sollazo. Pablo, y es que las defensas sobre Jaworski yo creo que han sido una inversión en el último cuarto, es decir, unas defensas de desgaste y veíamos ahora al final, claro, cuando la mano ya tiembla y buscas al metedor del equipo, bueno, tenía que trabajar muchísimo para conseguir un tiro medianamente liberado, pero es que claro, iba asfixiado. Sí, eso pasó en el partido de Liga también allí en Iyumbe. Como eso, todo ese trabajo defensivo hizo que Jaworski llegara fundido y bueno, pues lógicamente la capacidad de decidir
en esas situaciones, pero aún así Jaworski, vamos, ha sido tremendo en Claro. esos minutos. Pero una cosa importante, Sí. fíjate que los 2 o 3 últimos tiros de Guipúzcoa, ¿quién los hace? Los hace Xavi Oroz Sí. y tal, bueno, pues es lo que tienes que hacer, ¿no? Al final, pues dice, oye, bueno, pues uno se la tiene que jugar, que se la juegue ese, que no se la juegue Jaworski. Sí, del tema de Jaworski hay una cuestión, es decir, es una amenaza permanente durante todo el partido, pero es cierto que esa amenaza durante todo el partido, salvo en los últimos momentos, permite que otros jugadores tengan otras opciones. Claro, al final la amenaza Jaworski se convierte en la realidad de que se las va a jugar él. Y ahí si lo tienes bien pillado, bueno, pues tienes mucho terreno ganado, ¿no? Pero fíjate un detalle, Sí. estoy mirando ahora en las estadísticas, Guipúzcoa hoy hace 6 de 27 en tiros de 3. Sí. El otro día nos mete solo en el segundo cuarto 6 de 10. Hay un aspecto clave y algunos fueron tiros liberados, totalmente liberados, y algunos de Jaworski que no metió. Bueno, pues al final pues también influye, ¿no? el estado de... Claro, sí, el acierto está claro que es una clave, pero más allá del acierto, Fran, que el acierto era de lo que dependíamos si el escenario fuese que manda Guipúzcoa, creo que ha habido tramos del partido en los que ha mandado el Leima Basket Coruña. Sí, yo creo que el Leima Basket Coruña hoy ha tenido las cosas más claras en ataque y sobre todo yo creo que es un Leima Coruña más reconocible en el aspecto defensivo, ¿no? Sí que hemos visto que en los momentos donde la cosa estaba apretada o incluso donde había que dar ese arreón final, sí que vimos un Leima Coruña más aplicado a las tareas defensivas, incluso yo creo que con algunas novedades que han despistado un poquito el libreto que podía tener previsto Guipúzcoa, ¿no? O sea que bueno, vemos los famosos brotes verdes y yo creo que hay que ser optimistas. Hemos hecho 22 de 34 en tiros de 2. 22 de 34 en tiros de 2. Que, sin embargo, mira, 15 de 24 en tiros libres. Ahí tenemos que afinar. Hoy, Sí. al final, es verdad que habíamos conseguido ese petiño que llevamos todo el partido hablando y no nos costaron, pero bueno, esos fallos en los tiros libres en el último minuto y pico, pues 2 de Javi Vega, el que se le encoge la mano a Ula Lundqvist, pues en un partido que te estés jugando el cara o cruz, te pueden costar la... Bueno, hemos llegado al tramo final con entre 9 y 11 arriba, Sí, que como peto donde hay que firmar. No, totalmente. A ver, es que en el último cuarto hemos hecho un 15-28. Yo creo que faltaban 4 minutos para finalizar el cuarto, el partido, cuando más o menos ya teníamos esa ventaja, no sé si en torno a los 10. Sí. Es decir, que esos últimos minutos se han afrontado así y ha sido... Un triple de Junio me parece que fue el que marcó el que nos mete, que marcó esa distancia, ¿no? Bueno, pues vamos cerrando. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta retransmisión especial de Carrusel Tirando de 3. Gracias también a Forbendía, que ha tenido que marcharse corriendo. Sí, y Alex, hemos roto el maleficio. Y gracias también a Miguel Ángel Hoyo, que ha estado en Iyumbe y que nos ha contado sus impresiones al inicio del partido, en el descanso y también al finalizar el encuentro. Fran, que nos vemos el domingo entonces. Pues nada, el domingo a empatar la serie y yo no sé, oye, si Guipúzcoa gana los 2 de Riazor y nosotros los 2 de Iyumbe, ¿jugamos el quinto allí o venimos para aquí? No, el quinto se juega aquí. El quinto se juega aquí. El quinto se juega aquí, sí. Bueno, no, yo digo, oye, después de esto casi no tocamos nada, pero bueno, como veas. Domingo, solo pienso en el domingo. Fran, solo pienso en el domingo. Ni siquiera he llegado al domingo por la tarde. Solo pienso en el domingo por la mañana. El domingo, cuidado, por la mañana Leima, por la tarde Depor. Hay que llegar a la noche. Una UBI medicalizada ya. Ya te quedas a vivir ahí, ya, ¿no? En la zona de Riazor, Pablo. Bueno, venga, gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Hasta luego, buenas noches. Venga, la narración de Fran Hermida, los comentarios técnicos de Pablo Alonso, Miguel Ángel Hoyo y Fer Buendía, que en el micrófono les ha hablado Marcos San Luis. Carrusel Tirando de 3 vuelve este domingo, 12 menos cuarto, cuarto partido, Guipúzcoa Basket, Leima Basket Coruña. Hoy se hizo peto, hoy se ganó.